¿Cómo van las cosas, Chasers? Espero que estén teniendo una semana increíble. Ahora mismo estoy en el cobertizo destilando una absenta, pero no cualquier absenta. Esta es específicamente una absenta de la Belle Époque, históricamente precisa. Es una absenta francesa de finales de 1800, principios de 1900 de esa época. Y tiene una historia muy interesante asociada a ella. La razón por la que puedo hacer esta absenta y tengo idea de lo que estoy haciendo es gracias a la información que estás a punto de aprender en este podcast. Así que un enorme agradecimiento al invitado de hoy, Alan Bishop. Alan es un destilador profesional, un experimentador y un historiador de todo lo relacionado con la destilación, específicamente de los destilados de estilo estadounidense y la absenta. La absenta es como su verdadero amor en cuanto a proyectos personales de destilación. Durante este podcast vas a escuchar a Alan y a mí hablar sobre Spirits of French Lick, que es donde Alan solía trabajar. Perdón, equipo, me he tardado un poco en sacar este podcast. He estado trabajando en la elaboración de la absenta, pero Alan ya ha pasado a otra cosa. Y Spirits of French Lick sigue siendo una destilería increíble. Hasta donde sé, todo estuvo completamente bien, todo fue en buenos términos entre ellos. Simplemente Alan se fue a otra cosa, que es Old Homestead Distilling en el sur de Indiana. Tengo que decirlo, Alan, estoy absolutamente ansioso por encontrar una excusa para ir a Estados Unidos. Y tú serás la primera persona en la lista, la primera persona a la que tengo que asegurarme de ver, pasar el rato, conocerte en persona, hermano, y ver esta nueva destilería porque suena absolutamente increíble. Si quieren checar este nuevo proyecto, ya tienen un sitio web. Cada vez están agregando más y más información, pero no puedo esperar para ver qué nuevos productos y proyectos Alan lanza a través de esta nueva iniciativa. Él tiene un canal de YouTube llamado One Piece at a Time Distilling y un podcast llamado Distillers Talk. De verdad les recomiendo que chequen ambos. Los enlaces están aquí abajo. También está involucrado en otros proyectos que no son de destilación o que están relacionados con la destilación. También pondré los enlaces ahí abajo. Por favor, equipo, si esto les parece interesante, vayan y chequen lo que está haciendo Alan. Es una fuente de conocimiento y realmente vale la pena escucharlo. Muy bien, Alan, The Spirits of French Lick. Amigo, tienes aquí una lista que tenemos que repasar rápidamente. Spirits of French Lick, One Piece at a Time Distilling. Si tienes fantasmas, tienes cualquier cosa. ¿Qué más se me está olvidando aquí, amigo? Estoy seguro de que hay algo. Podcast Distillers Talk. Así es, sí. Así que pondremos esos al principio. Si disfrutan pasar el rato y platicar con Alan, deberían ir a ver sus otros proyectos también porque están bastante interesantes. Y no todos los días tienes a un destilador profesional dispuesto a hablar de destilación casera, básicamente con destiladores caseros. Así que eso está bastante chido. Sí. Así que vale la pena seguir a Alan para cualquiera que esté en este rollo, sin importar en qué etapa estés. Pero bueno, ya te promocionamos, amigo. Ahora podemos pasar a lo divertido, ¿verdad? Sí, exactamente. Me alegra que lo hayas promocionado desde el principio, a diferencia de otros programas en los que estoy, donde al final me dicen, dinos dónde puede encontrarte la gente. Y luego tengo que siempre me siento incómodo. Digo todo eso y pienso, Dios, simplemente se siente como si me estuviera felicitando a mí mismo de alguna manera. Así que Te entiendo, amigo. Siento lo mismo. Por eso pensé en mencionarlo de una vez, para quitármelo de encima desde el principio, porque si no, también se me va a olvidar. La última vez que hablamos, me ayudaste con algo así. Como en el siglo XVIII, el nacimiento de la absenta, cuando la absenta pasó de ser principalmente maceraciones e infusiones a convertirse en una bebida destilada. El nacimiento de la absenta. Sí, de hecho te envié un poco que creo que tienes frente a ti ahora, ¿verdad? Aquí estoy contigo. sí, me esperé para probar esto porque quería estar en el programa contigo para poder verlo. De hecho, mi compañero de destilación, Justin Whaley, decía, deberíamos probar ese set de absenta. Y yo le dije, eso hay que esperarlo. Eso hay que esperarlo hasta que realmente hable con él. Así que Así que no tengo idea de lo que piensas de esto. Tú tampoco sabes qué pensar de esto, pero ahora le estás dando un sorbo. Así que dile a la gente qué tan mal la regué. no lo hiciste, aún no le he dado un sorbo, solo lo estoy oliendo. Pero el aroma, obviamente el aroma es un poco ligero, pero creo que eso tiene que ver con los botánicos a los que realmente pudiste acceder donde estás, ¿verdad? Porque la cantidad de botánicos era ideal, de verdad. La regué y se me olvidó agregar el Artemisa en la maceración final después. Se me olvidó por completo. Entiendo.
lo cual probablemente también es la razón por la que está bastante claro de color. Sin embargo, tiene una nariz muy agradable. El anís y las características del hinojo están presentes. No son abrumadoras. No van en esa dirección de dulces artificiales. Hay un poco de ese toque como de marrubi o de cerveza de raíz, pero no de una manera abrumadora, de esas de caramelos de botica. Curiosamente tenía un sabor muy fuerte a menta cuando era nuevo. Después de reposar un poco, eso parece haberse suavizado, y el anís está resaltando más. Pero esa menta en el paladar es absolutamente hermosa. Hay un brillo que está funcionando muy bien con ese anís, pero también está conteniendo un poco ese anís. En mi opinión, lo está restringiendo de una manera positiva. Eso en realidad está muy, muy bueno así solo. ¿Cuál era la graduación alcohólica de ese, Jesse? ¿Sabes? ¿Sabes qué, amigo? La verdad no lo sé. Puedo checarlo por ti. ¿Sabes qué? Pongamos pausa y lo busco rápido porque ahora yo también tengo curiosidad. ¿Sabes qué, amigo? No tengo ni idea. Puede que me tome un tiempo para... Solo adivinarlo. Está bien. Todo está bien. Es solo una corazonada. Creo que tal vez sí la sé. He estado intentando durante mucho tiempo. Yo decía, voy a recordar esto. Y era fácil cuando pensaba, este es el primer whisky que hago. Eso sí lo recuerdo. Y ahora hay como uno entre 50. Te diré esto, Jesse. Ese es un primer intento fantástico de hacer una absenta. Y no es mentira, no es broma. Eso es, no hay nada de malo con eso. Eso. Me sorprende lo mucho que resalta la menta, pero como no opaca nada. Todo está equilibrado muy bien. Si hubiera algo que me gustaría ver un poco más, tal vez sería un poco más del componente amargo. Am, pero fuera de eso, la verdad, esa bebida sabe mucho como si fuera un producto. Ni siquiera recuerdo de qué destilería venía, pero provenía de Europa del Este y se llamaba Dubia, y estaba basada en una de las primeras recetas de absenta y tenía una característica muy muy similar, ese toque de menta que casi desaparece. No se siente como un schnapps, casi ni siquiera sé cómo explicarlo realmente, es más relajado. Creo que sé a qué te refieres. La cantidad de menta está aumentada casi al nivel de una pasta de dientes. Exacto, pero no es un sabor artificial raro, es simplemente suave. Estoy realmente impresionado con esto. Lo que sí noté es que la menta que usé era menta seca picada y no pesaba nada. 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 Estaba súper seco. Creo que la actividad de agua en eso debió haber sido muy baja. Y cuando lo estaba poniendo pensé, esto no se siente bien. Esto parece mucha menta. Pero dije, lo haré por peso. Es 62%, amigo. Bien, no se sentía como de 62% al tomarlo. Tampoco traje agua. Estoy flojo. No traje nada de agua. Estoy aquí tratando de servirlo de un vaso como el buen pueblerino que soy y solo me lo estoy tirando encima, así que no te sientas mal. Siento que la manera correcta de un buen pueblerino sería tomar un trago del vaso y luego escupirlo, ¿no crees? Así es, sí, ese es el cóctel del pueblerino ahí. Sí, ese tipo de cosas las hago fuera de cámara y solo digo, nah, está bien, nadie lo sabrá. Cuando probé esto, cuando estuvo listo, pensé, no conozco el ajenjo para nada. Pero esto sabe delicioso. Así que para mí pasó la prueba de si está rico. Supongo que más bien debería decir que sí, para mí sí pasó esa prueba. Am, ¿Qué tan cerca crees que llegó al ajenjo real de los años 1700? Sin excusas, nada de que esto pasó o aquello pasó, directo. ¿Está cerca de ese tipo de ajenjo para ti? Está bastante cerca. Como digo, lo más parecido que puedo compararlo es ese Dubia, y de hecho había otro que se llamaba Not Dubia, pero seguía siendo más o menos del mismo estilo. Eso es lo más parecido con lo que lo puedo comparar. Te acercaste mucho a eso. Me di cuenta de que cuando se opalizó, si la opalescencia hubiera sido un poco más oscura, te habrías acercado más porque definitivamente tenías más de esa sensación en la boca y más de esa opacidad. Definitivamente no está nada lejos en cuanto al sabor y el aroma, y cuando también lo diluí, empecé a notar más de esos compuestos amargos. Empezaron a hacerse un poco más notorios, que es realmente algo que busco en una absenta, porque de los periodos históricos de los que ya hablamos, y algunas de las cosas más modernas, tiendo a inclinarme un poco más hacia esas absentas realmente antiguas.
y también hacia los estilos de Blanche Suiza, porque para mí muchas de las cosas intermedias, la Belle Époque, pueden tener demasiado anís estrellado. Es casi como si alguien agregara más. Sí, alguien le agrega azúcar y siento que debería estar viendo un comercial de diabetes de Wilford Brimley o algo así, pero no. Es una locura, amigo. La idea de agregarle azúcar a esto me parece una locura. O sea, ¿por qué te harías eso a ti mismo? Ya es dulce. Y se supone que esto es más bien amargo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y lo loco también es que, aunque no obtuviste un lucho oscuro con esto, no conseguiste la opalescencia, sí obtuviste la sensación en la boca. La sensación en la boca está ahí, ¿verdad? Y eso es una parte muy importante de hacer bien la absenta, definitivamente es conseguir esa sensación en la boca. Mm, muy bien. Pues gracias, muy amable, señor. También confío en que digas las cosas como son, si crees que así son. Así que no pude haberlo hecho tan mal. No, para nada. Estoy muy contento de haber hecho este ejercicio porque esto para mí, si me lo hubieras dado, no lo habría llamado absenta. He probado quizá 6 absentas en mi vida. Y la única que se parecía a esto fue cuando paramos en una pequeña destilería artesanal que hace absenta en Texas. Y esa era más parecida a esto. Pero las otras, todo lo que probé me sabía como a jarabe de grajeas, como de grajeas negras. Sí, y muchos de los destiladores artesanales usan mucho anís estrellado y creo que a veces eso puede ser un pequeño error. Definitivamente puede irse más hacia ese sabor a gomita negra porque la gente comete ese error de todos modos. Piensan en absenta, piensan en gomita negra, pero ese sabor a anís y el sabor de la gomita no son exactamente iguales, ¿verdad? A menos que uses anís estrellado. Así que, bueno, Es una locura, amigo. Te lo digo de una vez. Hasta que empecé a investigar esto, no tenía idea de que el anís y la semilla de anís son lo mismo, pero el anís estrellado es diferente. No sabía que no es así, que el anís estrellado no es lo mismo. Y es completamente diferente. El anís estrellado es más dulce, pero de alguna manera también es un poco salado. Tal vez eso lo asocio con la comida vietnamita. Cierto, no lo sé. Tal vez en realidad no es un sabor salado, pero sí. y aquí en Estados Unidos tal vez también lo tengan allá, pero la root beer de Barks tiene mucho de ese sabor característico del anís estrellado, ¿verdad? Es casi como un dulce, pero también tiene un toque especiado. Y sí, estaba de acuerdo contigo. Cuando empecé a destilar absenta hace años, no sé si entendía la diferencia, especialmente trabajando en Copper and Kings porque usamos mucho anís estrellado. Pero sí, el anís estrellado en realidad proviene de un árbol conífero de todas las cosas, de ahí viene. ¿En serio? Sí, sí, es una vaina. Una vaina de un árbol conífero. Y lo loco fue, amigo, que al hablar con la gente de suministros cuyo trabajo es tratar con botánicos, les preguntaba, ¿tienen anís? Sí, claro, aquí tienes. No, eso es anís estrellado. ¿Quiero semilla de anís o anís? Y ellos decían, espera, ¿no es lo mismo? No, no, son semillas pequeñas. Mucha gente no lo sabía, amigo. No pude encontrarlo en Nueva Zelanda. Era muy difícil conseguirlo en Nueva Zelanda. Al final lo conseguiste, pero sí, no fue una tarea fácil. Y hasta encontrarlo aquí también, la verdad, Jesse, encontrar anís verde de alta calidad es algo complicado. Para conseguir algo realmente bueno, casi tienes que importarlo de Europa. Realmente no hay otra manera. Sí, es una locura. Muy bien, me alegra que hayas podido probar esto, sí. Me alegra haber captado más o menos que dirías que el paso número 1, Jesse, sería asegurarte de usar realmente todos los ingredientes. Sabes, eso pasa. Es como la única cosa que realmente podrías hacer, Jesse. Sí, no sé qué hice. Simplemente la regué en esa. Um, pero lo que queríamos hacer para este podcast era seguir la historia cronológica de la absenta. Y la idea será que haremos este podcast y luego me pondré a intentar hacer en casa otro estilo de absenta también. Absolutamente. Entonces, si partimos de los años 1700, ¿a dónde llegamos en términos de historia después de donde nos quedamos la vez pasada? ¿Cuál sería la siguiente parte de la historia, digamos? Entonces, lo siguiente más importante probablemente sería, digamos, mencionamos la comercialización temprana a principios de 1800 en el episodio pasado. Lo siguiente, Ahí es justo donde nos quedamos, sí. correcto.
La siguiente gran época sería más o menos la década de 1850, ¿verdad? Este es un periodo en el que muchos soldados van a África y regresan de África con un verdadero gusto por la absenta en Francia, porque la usan, por supuesto, para desinfectar el agua hasta cierto punto. Así que en realidad les daban absenta, muy parecido a como en Inglaterra daban ginebra como ración militar, básicamente para esterilizar el agua. Y eso crea una especie de gran apetito entre estos veteranos cuando regresan a casa, ¿verdad? Ellos han estado en el desierto bebiendo absenta, lo cual honestamente me suena bastante glorioso, no voy a mentir, durante varios años, y ahora están regresando. Te estaban disparando, no. Tal vez no, pero estoy seguro de que un elefante parece más interesante si estás bebiendo absenta de todos modos. Así que, pero sin embargo, vuelven con ese gusto y parece que empiezan a orientar la absenta hacia algo más pensado para el consumo masivo alrededor del mismo periodo, aunque realmente no florece hasta que llegas a ese periodo de la Belle Époque. Pero empiezan a cambiar bastante las prácticas de producción alrededor de esta época. Y una de las principales cosas que hacen es que reducen un poco algunos de los agentes amargos y empiezan a ir en una dirección que yo considero casi como más de repostería, ¿sabes? Empiezan a resaltar mucho, mucho el anís verde y luego tal vez usan hinojo para darle un poco de carácter a ese anís verde. Y entonces lo que ves son las cantidades que tienes, mientras que en las cosas tempranas que ves a finales del siglo XVIII verás estas enormes cantidades de ajenjo, ya sabes, 120, 130, 140 gramos por galón de ajenjo. Eso como que baja de nuevo a veces a unos 90 o tal vez 100 gramos de ajenjo. Y luego empiezan a usar mucho anís verde, como 200, 250 gramos por galón de anís verde y cantidades similares de hinojo. Y eso realmente endulza la bebida por sí solo y como que se convierte en algo propio de la cultura de los cafés, ¿verdad? Ya es así, aunque el vino todavía no ha desaparecido en Francia, va a desaparecer pronto. Pero esto ya es algo común en los cafés, especialmente cosas que se combinan con absenta, ¿verdad? Diferentes tipos de mollejas y cosas por el estilo. Y esto incluso se puede ver en la parafernalia que acompaña a la absenta. Así que vienes desde el periodo temprano hasta justo antes de la Belle Époque y realmente no tienes la cultura de la fuente con la que estás familiarizado, la fuente de absenta y el vaso Pontellier como este asunto. Tienes más de una platillo y una copa cupe. Y luego ni siquiera puedo recordar cómo les llaman, pero son este tipo interesante de, creo que les llaman una jarra. Es como un florero interesante con varios niveles de diferentes anillos que sirven para medir el agua, ¿verdad? Así que en vez de tener la fuente, en realidad tienes este pequeño florero y lo vas midiendo. Y luego cuando entras en esta etapa de los cafés, empiezas a ver que el servicio de absenta se vuelve un poco más elaborado, los rituales se vuelven un poco más elaborados. Sospecho que probablemente es alrededor de esta época cuando servir con azúcar se vuelve un poco más común, especialmente en Francia, porque si vas a la región de los Alpes suizos, incluso en la antigüedad, a menudo no servían con azúcar. Y creo que eso es algo muy propio de la Belle Époque. Estoy seguro de que la gente lo hacía antes, pero creo que se vuelve un poco más común en la época de la Belle Époque, por así decirlo. ¿Crees que esto es simplemente la comercialización de esto? Es como, tenemos este producto, sí, como el 40% de nuestros clientes les gusta, pero si lo ofrecemos, si lo hacemos elegante y sofisticado con todas estas cosas geniales, aquí tienes una cuchara ornamentada para poner tu terrón de azúcar. Y por cierto, si es un poco demasiado intensa para ti, ponle un poco de azúcar. Eso ayudará a que entre mejor. Es solo que está ampliando la base de clientes. Eso es exactamente lo que ves. Incluso muchos de los cafés realmente tenían sus propios vasos y platillos y sus propios diseños de cucharas hechos específicamente para su marca. También ves que la producción de absenta no solo cambia en cuanto a los botánicos, ¿no? Sino que se vuelve mucho más comercial. Empezarás a ver alambiques hechos específicamente para la producción de absenta. Son básicamente alambiques de olla, pero tienen varias opciones. Así que pasarás de un simple alambique de olla a un sistema que es un alambique de olla con lo que se llama una boil ball, que es una especie de dispositivo de rectificación para aumentar el grado alcohólico y la pureza. Verás específicamente estas pequeñas urnas de cobre que usan para la maceración de las diferentes hierbas. Y luego empiezas a ver estas categorías de absenta que se crean, ¿verdad?
A medida que se vuelve cada vez más popular, como has visto, se usan muchísimas hierbas para hacer una absenta. No importa qué tan simple lo hagas, usas muchísimas hierbas. Entonces, ya sabes, queda mucho alcohol en esas hierbas. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo podemos recuperar comercialmente ese alcohol? ¿Qué se puede hacer con él? ¿Qué es una absenta superior frente a una absenta ordinaria y varias categorías inferiores de absenta hasta llegar a rectificar esas hierbas con otra destilación, extrayendo todo eso y usándolo para un grado diferente de ajenjo, ausente? Entonces es algo así como el método Party Guile en la elaboración de cerveza. ¿Has oído hablar del Party Guile Brewing? Sí, lo he escuchado, no. Como cuando estás haciendo una cerveza, si estás tratando de hacer quieres hacer una cerveza grande, enorme, que tenga más de 1.1 de gravedad. Sí. No, no la autorizas. No haces el sparge porque eso bajaría la gravedad de la cerveza que quieres. Así que solo sacas el primer mosto y lo conviertes en tu stout de 14%. Pero luego sí haces el sparge y tomas todo el mosto restante y lo conviertes en una cerveza de baja graduación. Normalmente lo que harían es que, ¿recuerdas cómo en el primer episodio hablamos de que tienes como dos secciones de colas? Tienes lo que ellos realmente llamaban colas, que es alcohol que consideraban de una calidad inferior y que volverían a destilar. Y luego tienes la blanquette, que es donde está lo realmente aceitoso que quieres volver a poner en la destilación. Ellos guardaban esas primeras colas, digamos, desde 120 proof hasta quizá 80 proof, y a veces las rectificaban de nuevo. La mayoría de las veces simplemente lo mezclaban con esas hierbas viejas y botánicos viejos e intentaban rectificar todo de una sola vez, básicamente. Y realmente se trataba de hacerlo lo más barato posible. Y luego distintos productores entendían de distintas maneras la categoría superior. Así que algunos de los productores veían una absenta superior como exactamente lo que hacías, pero con los botánicos mejorados, ¿verdad? Así que doble destilación en alambique de un destilado a base de brand y luego no agregarle ningún blancat. Pero otros productores específicamente le agregaban el blancat y a eso le llamaban una absenta superior. Pero al final básicamente terminabas con hasta 4 o 5 categorías de absenta provenientes de los mismos productores. Y luego, por supuesto, con eso también tienes a mucha gente que entra con intenciones dudosas, por así decirlo, am, Sí, claro. haciendo mezclas realmente terribles, terribles. Una de mis historias favoritas para contar sobre la absenta. Eso contribuye al misterio y puede potencialmente alimentar algunos de los rumores. Y sabes, las insinuaciones sobre la absenta vienen de muchos de estos productores de muy baja gama que en realidad no estaban haciendo absenta. No solo usaban aceites esenciales para darle sabor, ¿verdad? Sino también para darle color. Están usando sulfato de cobre, literalmente están comprando el sulfato de cobre que sacan de los alambiques y lo están agregando a la mezcla. Sí, sí, el cobre es un metal pesado, como todos sabemos, ya sabes, diversión para todos. Sí, eso podría explicar por qué el ajenjo vuelve locas a las personas. Sí, y eso probablemente fue lo menos sospechoso que he visto de esos productores en particular. Quiero decir, había cosas realmente malas. No está mal. Sí, ¿cuál es lo peor que se te ocurre así de inmediato? Bueno, hay muchas historias de personas que en ese tiempo incluso usaban alcohol industrial metilado, como lo que hacían durante la prohibición aquí en Estados Unidos, y tratando de desmetilarlos hasta el grado que creen que pueden. Si es que siquiera se molestaban en hacerle algo, sospecho que simplemente compraban alcohol metílico y lo echaban directamente en las cubas. Sí, bueno, eso es una locura. Sí, sí, o sea, empiezas a ver muchas similitudes en ese periodo de tiempo. Si realmente querías demonizar la absenta, en eso se habrían enfocado, en esos productores fraudulentos. Porque empiezas a ver muchas similitudes en ese periodo de tiempo. En Francia, con la locura por la ginebra, en Londres también es algo muy parecido en ese periodo de tiempo, especialmente cuando llega la filoxera y empieza a acabar con las uvas para vino en Francia. Luego tienes a un montón de dueños de cafés que realmente apuestan por la absenta porque ya sabes, ahí también tienen la hora feliz, igual que en cualquier otro lugar. Son las 5 en punto, vienes por una copa de vino fortificado, ya sabes, tal vez una taza de café. Bueno, el vino se acabó. ¿Qué es lo más parecido que tenemos al vino? Bueno, tomas un poco de absenta, le echas agua y la diluyes, y se convierte en algo así como 14 grados de alcohol y es dulce, y puedes agregarle azúcar si quieres. Y así se convierte en un fenómeno cultural en ese momento. Particularmente cuando se vuelve un poco de moda y popular, ya sabes, y los escritores y artistas empiezan a adoptarlo, es cuando realmente se convierte en algo tan grande que la industria del vino después tiene que intentar destruirlo.
Así que tienes como esta tormenta perfecta de que hay una bebida que poco a poco va ganando popularidad. Casi como una religión, hay ceremonias involucradas, hay una cultura significativa que la rodea, hay iconografía relacionada con ella. Tiene este tipo de pasado místico que se remonta hasta las brujas de campo y cosas así. Ahora está abriéndose camino en la cultura de los cafés. Pero de repente, ¡zas! El vino se acaba y todos siguen queriendo emborracharse y los dueños de los cafés todavía quieren ganar dinero. Y además de eso, las personas más a la moda, los artistas excéntricos de la sociedad, están empezando a adoptarlo como su droga preferida. Am, Todo eso hace que explote, que simplemente despegue. ¿Es eso? ¿Lo estoy entendiendo bien? Absolutamente, sí. Y para esa época también. La otra parte es que Francia ya marcaba tendencia para la década de 1880. Ahora realmente empiezas a ver cómo se infiltra en las culturas de otros países, ¿verdad? Así que se vuelve algo popular en Estados Unidos, especialmente el Absinthe House en Nueva Orleans. De hecho, hablé con ella, me estoy tratando de recordar su nombre, hablé con ella anoche en Distiller's Talk. Marielle, no puedo recordar su apellido, pero ella acaba de escribir un libro llamado El Absinthe Frappe, que trata sobre cómo el ave, sí, el Absinthe Frappe, fue creado en el Absinthe House en Nueva Orleans. No tenía idea de que de ahí venía. Parece algo tan francés en general que ni siquiera lo hubieras pensado. Ya sabes la conexión ahí, obviamente habrías pensado que eso vendría directamente de Francia en lugar de ser algo de Estados Unidos. Así que no conozco para nada eso que acabas de decir. Sí, entonces básicamente, según entiendo, básicamente haces un café frappé frío y luego le agregas absenta, ¿verdad? Así que básicamente es un cóctel de café y absenta. Sí, suena maravilloso, suena fantástico. Amigo, sí, eso suena increíble. Entonces es una bebida fría. Creo que sí, tendría que revisar para estar seguro. Pero sí, eso es algo de lo que no sé tanto sobre el lado de los cócteles como debería. Conozco bastante bien el Absinthe House porque es un lugar muy famoso, pero sí, ¿Cómo se llamaba el cóctel? De nuevo, perdón. el frappé de absenta. Está bien, correcto. Mi acento de indiana me dificulta pronunciar ciertas palabras. Te dije que te quitaras ese pan de maíz antes de entrar al podcast, hombre. No puedo hacerlo. No puedes hacerlo. Escucha, Soy el mismo tipo, el que hizo un ajenjo a base de maíz solo por diversión. así que sí, amigo, no, eso está genial. Definitivamente podría estar de acuerdo con eso. He probado grappa en café y estuvo bastante bueno. Y tengo la sensación de que no es lo mismo, pero de alguna manera es parecido, como la grappa y el ajenjo, algo así. Sí, no sé, no puedo explicarlo, pero me parece que hay cierta similitud ahí en cuanto al perfil de sabor. En particular con un café oscuro de cualquier tipo, creo, incluso sin crema ni nada. Solo esa idea de amargor, especialmente en contraste con una absenta estilo Belle Époque y teniendo ese anís al frente para crear ese contraste, puedes hacer cosas muy interesantes. Así que sí sé bastante de eso. De los libros de cócteles, los famosos libros antiguos de cócteles de Estados Unidos, están llenos de páginas y páginas de cócteles con absenta de esa época. Y parece ser que eso era muy común en la alta sociedad. Si ibas a tomar un cóctel elegante, lo más probable es que fuera a base de brandy o de absenta. Más o menos al mismo tiempo como a finales de la década de 1880. Sí, interesante. Entonces, en cuanto a receta y producto, si tomaras una copa de Belle Époque, ajenjo, ¿qué es? Es solo esa cantidad insana de anís y hinojo lo que realmente lo caracteriza. ¿Tú crees? Mucho, sí, un poco otra vez. Más moderado en cuanto a los elementos amargos, tiende a ser muy marcado por el anís a veces y con mucha textura en boca. Quiero decir, con mucha textura en boca, casi llega a ser como lechoso de verdad en cuanto a la sensación en boca una vez que lo diluyes, y lograron eso de varias maneras. Una de ellas, por supuesto, fue la raíz de regaliz de hecho en el alambique. Pero la otra manera que más comúnmente he visto durante ese periodo de tiempo era que hacían un extracto de raíz de regaliz, como un líquido que agregaban antes de la destilación, para realmente lograr eso. Y por supuesto, mientras más raíz de regaliz tengas, también más efecto luch obtendrás del producto, porque eso realmente ayuda con el contenido de aceites.
Y también están aumentando esa dulzura, como que la raíz de regaliz siempre me sabe un poco como la stevia. Sí, Dulce, pero no como azúcar, ¿sabes? absolutamente sí. Así que definitivamente puedo ver que eso sea real, como el anís y el hinojo. ¿Estaban usando anís estrellado en ese entonces o no? Algunos de ellos sí. Encontrarás anís estrellado en algunas de las absentas francesas tradicionales. Cuando lo encuentras, tiende a ser, lo piensas casi como un grano aromático cuando haces un whisky, ¿verdad? Tiende a ser un poco más moderado, está bien. Y está ahí un poco más, solo como para dar contraste. El otro que encontrarás comúnmente en pequeñas cantidades serían los granos del paraíso. Y estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas de granos del paraíso, como menos de 1 gramo por galón, para aportar un perfil un poco picante al fondo al final. Incluso a veces verás nuez moscada, especialmente si tienes una absenta que tiene una proporción bastante fuerte de menta. Usarán nuez moscada para suavizar un poco esa característica de sabor. Hasta cierto punto, Eso sería solo otra cosa que para mí lo empuja hacia la repostería. Sí, sí, es la Belle Époque. Literalmente es como comer una dona rellena de crema o algo así. Es realmente algo dulce, decadente, abrumador en ciertos aspectos. Y sí, sí me gusta, no es que no me guste. No suelo beber mucho de ese estilo, pero a veces sí. Hay un par de buenas, excelentes marcas allá afuera de Jade Liquors, así que las dos que más me llaman la atención son las de Jade. Terminus Oxygene, que en realidad es una absenta oxigenada que es tradicional de, bueno, no diría tradicional, pero sí está basada en una absenta de la era Belle Époque, y la otra sería la Jade Edward. De todas las absentas estilo Belle Époque, la Edward es por mucho mi favorita, pero es súper decadente, no hay manera de evitarlo. Es básicamente un postre en una copa con alcohol, eso es lo que es. bien, voy a ponerte en aprietos aquí, amigo. Pero ¿cómo te gustaría? ¿Puedes crear una receta teórica para nosotros de un estilo Belle Époque? O sea, ¿qué harías? ¿Qué tipo de volúmenes usarías? Absolutamente, entonces vas a querer mantenerte dentro de ese tipo de base otra vez. Esa base de brandy, ¿verdad? De la que hablamos, incluso con las cosas anteriores, porque base de brandy tanto como sea posible. Sí, amigo, tengo que intervenir aquí y decir que estoy increíblemente impresionado con el sabor que salió de ese brandy que me hiciste preparar. Eso fue una locura, estoy debidamente impresionado, señor. Para quienes no lo sepan, básicamente era un mosto de azúcar con avena y pasas. Gracias. Hombre, yo no diría que es brandy, pero seguro que no es simplemente un mosto de azúcar. ¿Verdad, verdad? Te da justo lo suficiente de esa característica del brandy para lograrlo, sin duda. Pero sí lo vas a hacer. Y de nuevo esa suavidad sedosa. Base de brandy. Sabes, en este momento, normalmente va a ser rectificado en lugar de destilado triple en alambique, pero si no tienes la capacidad de rectificación, ya sabes, destilarlo 3 veces en alambique, no hay nada, nada malo con eso. Va a funcionar perfectamente bien. Vas a usar alcohol base al 85% para tu maceración. No buscas que sea neutro, básicamente, pero sí buscas algo del carácter base de lo que estás usando. Sí, más o menos para usarlo como columna vertebral, realmente eso es lo que estás haciendo. Entonces, básicamente se aplican las mismas reglas que aplicamos cuando trabajamos con el estilo de 1700 alcohol base al 85%. Vas a macerar tus botánicos en eso, ya sabes, a 145 grados durante la noche por 24 horas y luego, preferiblemente, destilar con los botánicos si es posible. En cuanto a los botánicos, lo que vas a buscar es algo así como entre 90 y 100 gramos por galón de ajenjo. Vas a estar buscando más cerca de 200, 250, tal vez incluso 300 gramos por galón de anís, de 150 a 250 gramos por galón de hinojo. Muchas veces usaban algo de semilla de angélica. Solo estás buscando quizá de 10 a 20 gramos por galón de semilla de angélica. De vez en cuando verás una raíz de angélica ahí. Va a estar más o menos en ese rango de 4 a 5 gramos por galón. La raíz de regaliz, para mí, normalmente, para tratar de replicar una Belle Époque, suelo usar alrededor de 10 gramos por galón, más o menos, para resaltar ese sabor. Cualquier cosa pequeña, como los granos del paraíso en particular, probablemente estarás usando alrededor de 0.5 gramos por galón para que salga un poco de ese sabor especiado.
Ocasionalmente en esas recetas de estilo Belle Époque verás tal vez algo como un poco de cáscara de limón. Y estamos hablando de quizá 2 gramos por galón. A veces encontrarás una receta. Y aquí está el asunto con Belle Époque. Mientras tengas mucho anís, mucho hinojo y termines usando hisopo y ajenjo romano para el color, ya estás en el estilo Belle Époque. Todo lo demás pasa a ser más bien opcional o un extra. Pero estoy tratando de pensar en los más comunes que he visto. Así que uno de los adornos más comunes que he visto es que ocasionalmente verás algo así. Ahorita me sale flor de jazmín, jazmín en la ruta del vapor, así que, o incluso manzanilla, no flor de jazmín, lo siento, manzanilla en la ruta del vapor. Así que está bien, también puedo ver que eso funcione. ¿Has intentado destilar flor de jazmín? Porque si eso sabe como espero que sepa, sería un sabor realmente interesante. Es una de esas con las que tienes que tener cuidado y no exagerar porque puede volverse un poco perfumada. No es tan fuerte como lo que pasa con la lavanda en ese sentido. Así que no es... Totalmente jabonoso, pero sí tiene una rareza como de popurrí. La manzanilla también es interesante porque la manzanilla, especialmente en una destilación por vapor, tiene una línea muy fina que si la cruzas agarra una nota de queso azul muy rápido. Está bien. Entonces, con la manzanilla, Ujú. y eso es solo la cantidad que usas. En este punto donde ese sabor es detectable, Sospecho que parte de eso también es, ya sabes, metiéndose en el trayecto del vapor. Bueno, incluso si lo pusieras en la caldera sería lo mismo, pero ya sabes, solo va a soportar cierta cantidad de calor antes de que los tallos empiecen a soltar clorofila. Entonces, ya sabes, por ejemplo, si lo vas a hacer en el trayecto del vapor, estaría bien tener un sistema de válvulas donde puedas cerrarlo después de un corto periodo de tiempo para evitar obtener ese tipo de nota de botánicos cocidos. sí, genial. Bien, entonces básicamente estamos haciendo un brandy, una base de brandy con un montón de anís, ¿verdad? Un poco de amargor y luego lo que sea, lo que quieras agregar ahí realmente no importa tanto porque va a quedar opacado por la cantidad pura de anís. La otra alternativa también sería usar otra base en lugar de brandy. Así que, por ejemplo, en la Belle Époque tardía, una vez que llega la filoxera, por supuesto, el brandy se vuelve, ya sabes, que se vuelve una rareza en primer lugar. La otra opción sería un fermentado de azúcar hecho de azúcar de remolacha, y luego básicamente sacar de eso básicamente un alcohol de 170. Así que el azúcar de remolacha se convierte en esto. Esto es todo el asunto de Napoleón. Napoleón está tratando de conseguir... ¿Era Napoleón, verdad? ¿O estoy completamente inventando cosas aquí? Como que él quería... He wanted to ser independiente del azúcar, ¿verdad? Pero ya hablamos de esto. Siento que esto salió cuando estaba hablando con Matt Patrick sobre el ron. Fue como una parte importante de esa historia. Bueno, eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Dependían de la caña de azúcar y querían tener su propia fuente de azúcar. Y en el Val de Travers en particular, justo al norte de Francia, ahí la remolacha azucarera crece por todos lados. Así que, correcto. Obviamente habrían tenido acceso a eso, incluso cuando no tenían brandy. Y eso es lo que empezarás a ver cuando te adentras en los Alpes suizos, cuando llegas al estilo Blanche un poco más adelante, ya que pasa a basarse un poco más en alcohol industrial de remolacha azucarera, básicamente. Interesante. Bien, entonces, una vez que el alcohol de remolacha azucarera empieza a estar disponible y las uvas empiezan a verse afectadas en Francia, obviamente va a haber un cambio en algún momento ahí. Sí, nunca he destilado remolacha azucarera. ¿Realmente aporta algún sabor o es más bien como un simple mosto de azúcar? Así que para mí, O mejor dicho, azúcar de remolacha. esa ha sido mi única experiencia real con la remolacha azucarera, el azúcar refinada que proviene de la remolacha azucarera. Yo diría que hay una ligera diferencia entre esa y el azúcar de caña. Am, entonces, ya sabes, ese tipo de efecto del azucarero del que comentas en comparación con el azúcar invertido, ¿verdad? El azucarero de la abuela, ese tipo de calor que obtienes del azúcar de caña,
También obtendrás eso del azúcar de remolacha, pero además tendrás como una especie de terrosidad redonda y plana. Es la mejor manera de decirlo. Sí, ya. Ujú. Sí, porque lo del azucarero para mí es como que también está la sensación en la boca, pero es simplemente el olor a azúcar. Es tan difícil precisar qué es, porque supongo que estamos tan acostumbrados a pensar en el azúcar de mesa como si fuera azúcar blanca, punto final, pero no lo es. Hay algo más ahí. Y es como, no sé, hermano, es casi como floral de alguna manera. Sí, sí, no, no estás equivocado. Es casi como el arroz jazmín, algo así. Hay un poco de eso ahí. Sí, no, sí. Sí, eso es, amigo. Arroz jazmín es lo más cercano que he probado. Sí, ya veo. Es como cuando hueles azúcar. Y es, sí, es como arroz jazmín con stevia encima. Sí, y si haces esto, como si también haces lo de la remolacha azucarera, tendrás el mismo problema. Tratando de describirlo, porque vas a decir, no es diferente, pero es lo suficientemente diferente como para que notes que hay algo así. Porque entre los destiladores clandestinos, como los destiladores estadounidenses, los de la vieja escuela, se ponen súper malditamente específicos sobre si es azúcar de caña o azúcar de remolacha, hasta el punto de que incluso yo mismo en el pasado había ciertas recetas de Sugar Shine que hacía con azúcar de remolacha y otras que hacía con azúcar de caña. Pero sé que antes del coronavirus podías encontrar azúcar de remolacha por separado. Todas las marcas hacían azúcar de remolacha y también hacían azúcar de caña cruda. Ahora es un poco más confuso, ¿verdad? Muchas de ellas están mezclando las dos y no sé cómo sea en el resto del mundo. Pero creo que nunca he visto azúcar de remolacha. No creo que la tengamos en Nueva Zelanda. Tendré que ir a buscarla después de hablar de esto. Pero yo, lo más cercano que se me ocurre cuando dices ese sabor redondeado, ligeramente terroso, solo pienso en la remolacha asada. Sí, sí, sí. Sí, eso suena bastante similar a eso. Como que no es exactamente umami, no sabe exactamente a hongo. Es terroso, pero no como masticar tierra. Estoy de acuerdo con eso. De todos modos, perdón, te distraje de lo que estabas haciendo. ¿Todo bien, amigo? O sea, ya sabes cómo soy, puedo hablar toda la noche, no me importa. Sí, 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 sí. Bien, creo que básicamente ya explicaste la receta ahí. Mencionaste hace un rato, bueno, hace como 20 minutos o algo así, una bola de ebullición. ¿Escuché bien? Sí. Sí, ¿Eso es algún tipo de cámara de expansión o hay algún tipo de reflujo activo aquí o cómo está el asunto? así que, y para ser honesto contigo en esto, este es uno del que no sé tanto como debería, porque después de ver ilustraciones y escuchar cómo funcionan, todavía no estoy completamente seguro de entender cómo funcionan. Pero la esencia de esto es que En vez de, tal vez es una de esas cosas. Iba a decir, tal vez es una de esas cosas donde era un poco de pseudociencia. Decían, sí, esto funciona totalmente, pero ahora sabemos lo suficiente para saber que en realidad no funcionaba. sospecho que ese es el caso. Y sospecho que si trajeras a alguien como, y lo quiero mucho, pero si trajeras a Ted Bro de Jade Absinthe aquí, él juraría por eso porque es lo suyo, ¿verdad? Sí, claro. Pero básicamente la forma en que funciona es como un deflemador, pero no se coloca encima de la olla. En realidad se coloca más o menos al final del brazo del alambique, justo antes del condensador. Y el principio de esto es que literalmente es una bola de cobre. Hay una pequeña área hueca que corre alrededor de la parte exterior. Y luego hay un hueco que atraviesa el centro. El hueco que atraviesa el centro lleva el vapor de absenta al condensador. El hueco en el exterior, el interior de ese hueco tiene agua. Condensa los compuestos más pesados. Y luego hay una válvula de drenaje que abres y drena de regreso al alambique. Así que es un mecanismo de rectificación, pero no está ubicado donde realmente tendría mucho sentido, en mi opinión. Pero ahora he escuchado. ¿Y cómo? ¿Y cómo es que los vapores, como si yo fuera un vapor pesado, entonces me voy hacia afuera? Eso me parece un poco extraño. Eso es lo que yo pienso también. Y ahí es donde no entiendo exactamente el principio, ya que nunca he operado uno yo mismo, pero solo he visto imágenes de eso. Ahora estoy seguro de que alguien va a escuchar esto. Y van a ver a alguien allá afuera que diga, este maldito idiota, ¿verdad? Y van a ver una ilustración. Pero lo único que se me ocurre es que actuaría casi como una centrífuga en eso.
Tendrías vapor pasando directamente así y luego tendrías remolinos de vapor como en espiral saliendo por los lados. Sale por la parte de abajo. Lo que estás diciendo, Es, pero tiene sentido. pero no está diseñado de esa manera. Hace cosas pesadas, correcto. Correcto. Bueno, hay muchos ejemplos de eso también, ¿verdad? Como en el sentido de que hicimos algo solo porque sí o porque era la única opción que teníamos y resultó funcionar. No por las razones por las que creíamos que funcionaba. Pero, y según entiendo, para lo que estaban usando eso en principio sí tiene sentido. Entonces, para lo que lo usaban era cuando empezaban a bajar a alrededor de, digamos, 60% de alcohol, que es donde tradicionalmente cortarías a las colas en la absenta. Básicamente subían esa cosa para rectificar un poco más y poder sacar un poco más del alambique, esencialmente. Así que lo están usando prácticamente como un deflemador, según lo que entiendo. Estoy tratando de ver si puedo encontrar una foto de eso. Sí, estoy buscando y todo, pero solo sigo encontrando fotos de cebollas o cascos o como quieras llamarlos. Correcto. Voy a encontrar uno y te lo voy a enviar, porque cualquier otra vez, si tuviera mis libros aquí abajo, estaría justo ahí. Incluso buscar alambique de absenta no me está dando nada. Pero sí, encontraremos uno. Pero sí, básicamente para eso lo están usando, para poder obtener unos puntos más de graduación alcohólica. Básicamente evitar que esos congéneres más pesados pasen y rectificarlos un poco para que no caigas en esa rareza vegetal en esas primeras colas. Eso está bastante bien. Entonces, en esta etapa ya estamos cerca del final de los 1800. Sí, así es. Y aquí es donde empiezas. Sí, y aquí es donde verde se convierte. Sí, todo esto sigue siendo absenta verde en su mayoría, como para decirlo en términos sencillos, ¿verdad? Sí, está bien, sí. Pero eso está a punto de cambiar. Y es eso lo que, como uno de los puntos principales que termina el periodo de la Belle Époque. Entonces, ¿cuál es el final de eso? Así que el ajenjo continuó incluso después de la Belle Époque, ¿sabes? Realmente empieza a llamar la atención en cuanto a ser prohibido, comenzando alrededor de 1909, si mal no recuerdo, y cada país lo prohibió en distintos momentos. Am, Así que el ajenjo verde seguía siendo muy popular en ese periodo de tiempo. Val de Travers siempre tuvo su tradición del ajenjo, nunca desapareció, siempre se mantuvo local y era bastante diferente. Y todavía desde una perspectiva histórica, no estoy completamente seguro si Val siempre fue, si ellos. Sé que ellos estaban haciendo ajenjo verde, pero también sospecho que tenían una tradición de hacer ajenjo blanco suizo desde el principio también. Está bien, pero sí empiezas a ver que una vez que llega la prohibición, por supuesto, si eres un destilador de ajenjo en cualquier lugar, cuando llega la prohibición y quieres seguir haciendo ajenjo, vas a tener que hacerlo ilegalmente. Y así, una de las formas más fáciles de identificar el ajenjo es por esa coloración verde. Ahora, sí ves algunas variaciones aquí y allá que todavía son legales, así que en España terminas con un ajenjo atípico, un ajenjo rojo en particular. Ese es realmente el único productor histórico de ajenjo rojo que conozco. Pero en la mayoría de los lugares se va a convertir en un licor claro porque no es ilegal destilar, solo es ilegal destilar ajenjo. Y particularmente en el Val de Travers, en los Alpes suizos, esa gente no iba a abandonar esa tradición. El ajenjo, sus vidas en cierto grado giraban en torno al ajenjo y a la producción de ajenjo, ya sabes, incluso en sus cafés, igual que en Francia. Y para ellos era una tradición mucho más antigua que para gran parte de Francia también. Así que ves cosas interesantes suceder una vez que la prohibición llega a los Alpes suizos. Así que uno de los puntos en común es que mucha gente se convierte en destiladores clandestinos, igual que cuando llegó la ley seca a Estados Unidos. Y una de las cosas que verás es que a nivel local, por parte de las autoridades locales, incluso ellos podrían hacer la vista gorda y permitir que alguien produzca y venda absenta localmente, siempre y cuando no se distribuyera ampliamente, donde alguien con un cargo político más alto pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Incluso algunos de los productores suizos modernos pudieron obtener sus permisos a pesar de haber producido ilegalmente, si podían demostrar que el alcohol que compraron para hacer su absenta tenía los impuestos pagados.
Así que muchos de los productores clandestinos literalmente iban a las farmacias y compraban otra vez ese alcohol industrial hecho de remolacha azucarera, así que seguían pagando los impuestos sobre el alcohol. Quizás sería inteligente retroceder un poco aquí, y hemos mencionado el problema con las uvas un par de veces. Creo que quizás sería inteligente regresar a ese punto y realmente hablar sobre lo que pasó, por qué fue tan importante en esa parte del mundo. Porque, según entiendo, eso es como el inicio de la historia de por qué la absenta se volvió ilegal en muchos sentidos, ¿verdad? Así es, fue como una campaña de relaciones públicas negativa por parte de los productores de vino en Francia para lograr que la absenta fuera prohibida. Así es porque una vez que las uvas empiezan a regresar, su mercado ya había sido desplazado por la absenta en los cafés y también entre la mayoría de los bebedores. Sabes, y en lugar de intentar recuperar esa cuota de mercado de la manera difícil, era mucho más fácil tratar de demonizar la absenta lo mejor que pudieran. Y una de las formas en que lo hicieron, sí, adelante, Solo iba a decir, vamos a regresar completamente y ver qué pasó con las uvas en Francia. está bien. Sí, 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 eso da pie. Entonces, una de las cosas principales que sucedió fue que estaban importando varios tipos de vides de uva de Estados Unidos, en particular para algunos trabajos de hibridación, y terminaron con filoxera, que es causada por, creo que es un tipo de ácaro de la raíz, pero es una enfermedad que más o menos acaba con las uvas. O sea, literalmente en cuestión de semanas tenías hectáreas enteras, viñedos enormes, simplemente marchitándose y muriendo en Francia de una manera impresionante. Y por supuesto, ya sabes, este es su equivalente a un destilador de granja, ya sea que estén destilando o solo haciendo vino, una vinícola de finca, como quieras llamarlo. Así que es su sustento y ese sustento está desapareciendo. Y por supuesto, en ese momento también había grandes casas vinícolas que habían existido en Francia durante generaciones. Sabes, ellos no van a rendirse fácilmente si no tienen que hacerlo. Pero pasaron varios años antes de que descubrieran cómo sortear esta enfermedad. De hecho, irónicamente, usando genética de Texas y de nuestros amigos allá en sí. Así que de ahí viene su historia y luego, por supuesto, una vez que consiguen esos portainjertos resistentes a la filoxera, bueno, todavía tienes que cultivar las vides. Así que todavía tienes que esperar otros 5, 6, 7 años antes de tener cosechas que realmente valgan la pena. ¿Qué tan devastador habría sido eso para ellos? Para la gente en estas granjas, como sí, soy la sexta generación. El abuelo de mi abuelo plantó estas vides o lo que sea, y yo soy el tipo que las dejó morir. Dejarlas morir y ahora no podemos hacer que viva. Eso habría sido simplemente horrible. Sí, teníamos un Peral Williams en la granja y probablemente había estado ahí por 75 años. Y por supuesto, una vez que heredé la granja, le dio fuego bacteriano y se murió de la noche a la mañana. Y era solo un árbol y quería llorar por esa maldita cosa. Así que sí. Pero imagina todo un viñedo. Pero aún así, una vez que logren levantar de nuevo la industria del vino, tienen que recuperar su mercado. Y la única manera de hacerlo es desplazar lo único que les está dando competencia, que es la absenta. Tienes que volver a los cafés. Tienes que estar tanto en bares y restaurantes como en tiendas, igual que hoy en día. Así que la manera fácil, sí, la manera fácil de hacerlo era satanizar la absenta lo más posible y apoyarse en este tipo de cosas. Ni siquiera sé exactamente cómo empezó realmente el aspecto alucinógeno de la alfa-tuyona. Se sabe que puede causar convulsiones en dosis altas, pero no es alucinógeno de ninguna forma. De hecho, puedes ir a la tienda y comprar aceite de salvia y tiene más alfa-tuyona que cualquier absenta comercial que haya existido. Y eso es completamente legal, así es. Pero ellos insisten en que la alfa-tuyona, que es un componente del ajenjo mayor, es altamente alucinógena y básicamente buscan todas las historias de terror que puedan encontrar en todo el país que involucren cualquier cosa que potencialmente tenga que ver con alguien bebiendo absenta y haciendo algo horrible. En ese momento lo convierten todo en culpa de la absenta, incluso hasta un caso de asesinatos en Suiza, en los Alpes suizos, que básicamente giraba en torno a un hombre que mató a su familia, a su esposa y a su hijo, y trataron de decir que fue resultado de que él bebió absenta.
Y según incluso los testigos, él tomaba como una copa de absenta, pero bebía nada más vino y cerveza y cualquier otro licor que pudiera conseguir durante un periodo de 2 días antes de que finalmente perdiera la cabeza y los asesinara. Pero eso es lo que uno hace cuando tiene un gran problema en la vida. Me voy a ir de juerga por 2 días. Hace 2 días. Ya estaba alterado incluso antes de empezar a beber. Correcto. Pero era absenta. Lo último que bebió fue absenta, el licor del diablo. Bueno, y lo curioso es que no lo hicieron a propósito. Y claro, tuvieron éxito en lograr que se aprobara la prohibición, pero mucha de la publicidad negativa que hicieron contra la absenta en ese momento, de alguna manera, a la larga, les salió el tiro por la culata porque eso fue lo que hizo que la gente siguiera interesada en la absenta. Veían todas esas imágenes locas de los anuncios. Y algunos de los productores incluso aprovecharon eso. Algunos productores hacían, ya sabes, estos carteles promocionales de absenta que aprovechaban esa mitología con la misma intensidad que la industria del vino lo hacía, porque iban a sacar hasta el último centavo antes de tener que cerrar sus puertas. Verdad, verdad, amigo. El video que publiqué en 2023 es uno de los videos más exitosos que he sacado en mucho tiempo. Y la cantidad de vistas con el tiempo sigue aumentando de maravilla. Y luego, en el momento en que menciono, sí, esto en realidad no te va a hacer alucinar. La cantidad de vistas cae en picada. ¿Verdad? Así que la gente sigue pensando lo mismo ahora. Así que, por supuesto, para quienes escuchan este podcast, voy a explotar bastante ese ángulo en el próximo video que haga. Sí, las gráficas de retención de YouTube. Bueno, y también puedes darte el lujo de decir algunas cosas que yo normalmente no podría decir. Así que antes de siquiera decirlas, diré que estoy diciendo estas cosas no como representante de Spirits of French League en este momento. No hay efectos alucinógenos por el ajenjo. No, pero hay ciertos botánicos que incluso después de la destilación sí tienen efectos psicotrópicos que afectan la claridad que tienes, a pesar de que estás ebrio. Estás borracho, pero es un tipo de borrachera diferente a la que tendrías si estuvieras tomando whisky o brandy o algo por el estilo. Por eso a los bohemios, los artistas y los escritores les encantaba tanto, porque podían tomar un par de copas y seguir siendo funcionales y producir arte y escritos increíbles. Pero no se me permite decir eso como productor artesanal, así que ahora vuelvo a hablar como Spirits of French League. Sí, claro. ¿Hay documentos técnicos o estudios sobre esto? ¿Existe algún compuesto químico activo que conozcamos? ¿O simplemente está documentado que te sientes así después de beber absenta? ¿Sabemos qué está pasando ahí? Es principalmente cosas de la medicina popular. Estoy seguro de que también se han escrito documentos técnicos y cosas por el estilo en el pasado, pero incluso cosas comunes. Por ejemplo, lo de la manzanilla, ¿verdad? El té de manzanilla es algo muy popular. Ya sabes, si quieres dormir, tomas un poco de té de manzanilla. Anís, la palabra anestesia viene del anís y por eso sientes esa especie de cosquilleo, esa sensación de adormecimiento en la lengua cuando lo tomas. La nuez moscada, tienes que tener cuidado con la nuez moscada en la destilación de todos modos, pero sí tiene algunos efectos potenciales y estamos hablando de dosis enormes aquí, así que no me malinterpreten, gente. No le echen un montón de nuez moscada al ajenjo, pero la nuez moscada puede tener algunos efectos ligeramente alucinógenos. La raíz de regaliz es vasoconstrictora, así que podría potencialmente aumentar un poco la presión arterial, lo cual también podría tener algunos efectos interesantes. Así que, bien. Interesante. Aún no he experimentado esto realmente, así que siento que solo hay una cosa que necesito hacer. Bueno, hay una cosa que debería hacer. 110% de esfuerzo máximo. Así que el final del próximo video va a ser verme tratando de averiguar si estoy lúcido o no mientras estoy ebrio, supongo. Así que he aprendido en mis años haciendo el podcast Distiller's Talk y varias otras cosas que la absenta bien hecha, como 4 vasos, es el punto ideal. Como 3 vasos está muy bien. No me malinterpretes. 4 vasos es genial y 5 vasos es demasiado. Pero 4 vasos. Cuando dices vasos, ¿te refieres a bebidas estándar o de qué tipo de dosis estamos hablando? Sí, como una... Como
como un Pontarlier con lush, así que como que es una onza, lo que sea, y luego lo diluyes con agua, básicamente. Así que también, ya sabes, tengo una tolerancia bastante alta al alcohol en este punto, siendo destilador también, así que eso podría ser demasiado para algunos, así que Sí, sí, es una locura cómo pasa eso, ¿verdad? Y cuando lo mencionas, suele notarse mucho. Justo lo puse en uno de los últimos videos que hice. Me di cuenta de que estoy ahí sentado probando un destilado de como 90% que sale del pico y simplemente lo pongo en mi lengua. Y sí, suena como algo muy macho, como de mírenme. Me gusta la salsa más picante que a ti, algo así, ¿no? Pero simplemente te sorprende, amigo. sí. Y me he dado cuenta de que creo que lo que pasa es que incluso ahora, solo pensar en eso, como el gesto de fingir que pongo mi dedo debajo del pico, me hace salivar. Y creo que lo que pasa es que te acostumbras y piensas, esto quema, así que mejor junto un montón de saliva en la boca. Sí, te acostumbras. Y para aclararlo también, porque no quiero llevar a nadie por el camino equivocado, así que estoy bebiendo, por supuesto, tu absenta esta noche, pero en la industria ese es un problema real entre los destiladores y es algo de lo que los destiladores no hablan. Pero como tenemos que hacer tantas degustaciones y cosas de ese tipo, es fácil caer en esa espiral. Y me he dado cuenta de que en los últimos 2 meses he dejado de beber en gran medida porque después de estar en la industria durante 9 años, de repente te das cuenta de que esto no es sostenible para el resto de tu vida. No lo es, no hay manera. Así que, y ya tengo suficientes malos hábitos, así que Bueno, y el problema para mucha gente también es que la razón por la que entran en esto es porque les encanta. No hay nada que les guste más que llegar a casa al final del día y tomarse en promedio 2 vasos de whisky, lo que sea. ¿Sabes? O sea, es lo mismo que tomarse 2 copas de vino. Probablemente estás bebiendo un poco más de lo que deberías, hablando estrictamente de tu salud, pero no es como si tuvieras un problema. Sí. Y de repente tienes un trabajo en una destilería y resulta que ni siquiera te das cuenta, pero en promedio estás bebiendo entre 2 y 12 vasos al día. Y luego llegas a casa por la noche y te tomas tus 2 copas de lo que sea y en realidad nunca estás completamente borracho. Exacto. En realidad solo estás perpetuamente un poco entonado. Y eso es peligroso, amigo. No quieres estar en ese lugar. ahí fue donde me di cuenta haciendo catas, ya sabes, para diferentes clubes de bourbon y esas cosas. Hacemos, ya sabes, una degustación de 5 bourbons y la gente te estaría hablando y los notarías arrastrando las palabras y te preguntarías, ¿por qué? ¿Por qué el efecto no es el mismo para mí que para ellos? Y eso podría ser un problema. Entonces, pero también te cansas de sentirte mal. Así que sí, Es curioso, hermano. No sé cuándo, pero en algún momento durante esto, como al involucrarme cada vez más con los destilados, también llegué a un punto en el que beber por beber ya no es lo mismo. Es casi como si fuera una molestia, ¿sabes? Como, hermano, no quiero poder, como que necesito trabajar. Necesito beber menos cuando trabajo, pero necesito tener la mente clara para poder hablarle a la cámara o, ya sabes, manejar la maquinaria o hablar con el cliente o lo que sea. Y de repente hay este cambio, como un interruptor en tu cabeza que se activa y ya no existe esa misma asociación de beber solo por beber. Se fue. O sea, no me malinterpretes, sigue siendo divertido. A veces cuando estás con un par de amigos y solo quieres soltarte, pero incluso eso es algo difícil porque ahora es como que estás tan acostumbrado a diseccionar y analizar los licores o ya sabes, se vuelve un poco menos disfrutable. Sí. no puedes simplemente olvidarlo, ¿verdad? O sea, no puedes simplemente meterlo a la boca y decir, mmm. Ujú. Bueno, esa es una de las razones por las que realmente me interesé de verdad por la absenta, Jesse, también. Esto es algo que no sé si mencionamos la última vez, pero lo mencionaré rápidamente. Una de las razones por las que me metí en esto es porque es una destilación de tan alto nivel, ¿verdad? Como hablamos sobre la tesis del destilador y todo eso. Pero también creo que tal vez por ese alto nivel de destilación que implica, tiendo a tenerle un respeto que quizá no tengo por otros licores. A y B, tiendo a tener casi hay cierta espiritualidad en torno a la absenta, al menos para mí, hasta cierto punto. La otra ventaja fue que descubrí que podía tomarme esos 4 vasos de absenta y no tener resaca al día siguiente. Así que ya sabes, cuando trabajas en una destilería, no tener resaca es bastante importante. Sí, sí, totalmente. Quiero decir, tiene sentido.
Si tienes 12 cervezas Budweiser en una hielera, vas a pensar en ellas de manera diferente que en esa botella de Imperial Stout de 14% que te costó lo mismo que las 12 Budweisers. Vas a respetar una y vas a tomarte la otra de un solo trago. Y cada quien con lo suyo, no estoy ni del lado de la cerveza ni del de los destilados, pero sí, son diferentes. Muy bien, amigos. Entonces, es esto. ah, El impulso de demonizar y marginar la absenta que literalmente le quita el color y la convierte en un licor blanco. Así que puedes caminar por la calle con una botella de licor en la mano. Eso es legal. Es mucho esfuerzo para el policía detenerte y decirte, oye, quiero oler tu bebida, en vez de, amigo, eso es verde. Puedes no hacerlo, no quiero hacer esto, no me hagas hacerte esto, pero es verde. Tengo que detenerte. O sea, tengo que llevarte detenido por esto. Lo estás haciendo muy obvio, ¿no? Lo estás presumiendo, sí, sí. Sí, así que eso obviamente va a llevar a un cambio en la producción, un cambio en el perfil de sabor. Entonces, ¿a dónde lleva esto? ¿Cuáles son los principales cambios al pasar a la blanche suiza? ¿Es hacia allá a donde vamos ahora? Sí, absolutamente. Así que el principal cambio real obviamente es el color. Eso es solo una parte, pero otra parte de esto es que en la región de Val de Travers en particular, lo super dulce realmente nunca llegó a ser popular en primer lugar, aunque la absenta verde sí lo fue. Y también mencionaré esto como un dato adicional porque hay otras dos regiones de contrabando de absenta que no están muy bien documentadas después de que la prohibición llega a Francia. Así que muchos de los destiladores franceses se fueron ya sea al Caribe o a Sudamérica. Sabemos que sí, que había absenta que se producía en Cuba a partir de una base de ron. Lo sabemos con certeza. Wow. Supuestamente no era una absenta muy buena, pero se estaba haciendo en Cuba a partir de una base de ron. Y he escuchado que tanto la cachaza como el pisco también se usaron para la absenta en Sudamérica. Así que espera, ¿Qué es la cachaza? ¿qué es la cachaza? No sé si sé qué es eso. Es muy similar al ron agrícola. Básicamente usas el jugo de caña de azúcar en lugar de azúcar refinada. Y curiosamente normalmente lo harían. Envejecen eso en madera de amburana que se ha vuelto algo enorme en los últimos años, tanto para cerveceros como para destiladores. Entonces, hay algunas tradiciones de destilación clandestina fuera solo del Val de Travers. Pero en el Val, como dije, ¿no? Era algo tan relevante y tan importante culturalmente para ellos. No iban a renunciar a eso, ¿verdad? No eran del tipo que iban necesariamente al café a tomar una copa de vino. Incluso mucho antes de la Belle Époque, iban al café para cenar lo que fuera que iban a cenar y tomar una copa de absenta, al grado de que tenían fuentes comunales. Entrabas a algunos de estos cafés y literalmente tenían una fuente de absenta que podía contener 10 o 15 galones de agua y tenía varios grifos porque todos se reunían y hablaban de su día, hablaban de agricultura. Y como dije, realmente tenían una enorme producción de remolacha azucarera en esa región, así que eso realmente se convirtió en la base para ellos, para la producción de absenta, incluso mucho antes de la prohibición, porque ya lo tenían a la mano. ¿Y por qué importarías, ya sabes, tu vino para tu brandy o incluso tu brandy desde Francia al Val si puedes simplemente producirlo con lo que tienes localmente y que crece bien para ti? Y es mucho más barato comprar esa base. Muy bien, Está bien, eso tiene sentido, sí. así que lo que verás mucho en la región de Val de Travers es que se vuelve a ese perfil más amargo, donde tienes una mayor proporción de ajenjo volviendo a estar presente. Pero podrían equilibrar eso con una buena cantidad de anís. Así que podrías estar viendo algo como 125 gramos por galón de ajenjo. Podrías estar viendo algo alrededor de 200 gramos por galón de anís. Normalmente usarían hinojo en casi las mismas cantidades que el anís en el Val de Travers. Así que ya estás obteniendo un poco más de ese carácter más herbáceo, en particular por el hinojo. A menudo, porque muchas de las hierbas que se usan en la absenta, como el hisopo o la melisa es una que no mencioné para la verde también, pero la melisa siempre fue una parte importante de la absenta, ya sea para la coloración o la destilación. En el Val de Travers lo que verías, especialmente con el estilo suizo Blanche, y lo llamaban Blanche porque, o el estilo Le Bleu,
No solo porque es blanca, sino que si la llaman Le Bleu, es porque refleja el cielo azul, incluso con la coloración, las hierbas. Solo para aclarar, Le Bleu es lo mismo que blanca, o sea, no es ligeramente azul en color. Lo único que refleja es lo que está a su alrededor, o sea, el cielo. Absolutamente, absolutamente. A menudo incluso usaban botánicos frescos, o sea, botánicos verdes, lo cual es algo interesante. Um, Perdón. Bueno, ellos salían a la montaña y cortaban ajenjo fresco y lo usaban directamente de la montaña muy seguido y en ciertas proporciones. Y es un perfil de sabor completamente diferente. Todavía obtienes el amargor, pero también tienes como esta frescura incluso, y suena raro, pero casi una nota metálica que llegaba a sobresalir hasta cierto punto. Interesante. Algunos de los estilos suizos Blanche incluso usarían, y estos son yo, todavía no he podido conseguirlos para nada. Pero hay varios de estos, pero hay dos en particular, variedades más pequeñas de ajenjo que realmente crecen básicamente como justo en el borde de la zona ártica, ¿verdad? Como que están en la cima de las montañas. Les llaman GNP, creo que ese es el término colectivo, GENEPI. Normalmente ponían su hisopo en la propia maceración, no formaba parte de la coloración, la melisa tampoco era parte de la coloración, así que iba a la maceración para la destilación. Si usaban ajenjo menor, iba directamente a la maceración para la destilación. Todo simplemente va a la olla o al trayecto del vapor en lugar de usarse después de la destilación para aportar color, pero definitivamente es una versión un poco más sabrosa del ajenjo, un poco más moderada en el anís, pero con suficiente anís para que obtengas el sabor, con un poco más de esa característica de hinojo y un poco más de ese ajenjo que se nota al frente. Todavía usarían cosas como granos del paraíso para aportar un poco de ese picante en particular. Am, y no diría que es un derivado de la absenta de estilo francés. De hecho, diría que en muchos sentidos probablemente es una tradición más antigua. Creo que todavía estamos un poco, creo que probablemente todavía históricamente, todavía hay bastante incertidumbre sobre algunos de esos orígenes de la absenta en particular. También verás que se usaban muchas más raíces en la producción suiza de esa época, así que la raíz de Angélica era común, la raíz de lirio también era común. Está bien, la raíz de regaliz, por supuesto, era común. Estoy tratando de recordar algunas otras que he escuchado que se usaban en eso, pero básicamente cualquier tipo de raíz amarga que pudieras encontrar la usabas y realmente dependía muchas veces de lo que tuvieras disponible en tu propiedad también. Eran muy, muy exigentes y particulares. Hasta el suelo también, sí. Así que no puedes estar comerciando con botánicos de absenta. Es como, bueno, si lo tengo allá y puedo desenterrarlo y usarlo, nadie lo sabe. Y por suerte para ellos, como el ajenjo mayor literalmente crece por toda la ladera de la montaña, o sea, está en todas partes por sí solo, pero se ponían muy meticulosos, por ejemplo, digamos con el ajenjo seco. Así que construían estos grandes graneros de secado que eran algo similares a los graneros de tabaco Burley al estilo americano, y secaban el ajenjo y luego realmente lo envejecían durante varios años, De acuerdo. a veces 2, 3 años. Y además eran muy meticulosos con el ajenjo que cortaban incluso antes de que envejeciera. Lo veían un poco como las uvas. Si realmente lo cultivaban, tal vez lo mejor no era usarlo el primer año que crecía ni el segundo, sino quizá después del tercer año, que es cuando realmente empieza a expresar el terruño. Así que, pero ciertamente había muchos tipos que estaban haciendo exactamente lo que, ya sabes, lo que tú vas a intentar hacer aquí, que es hacer un ajenjo que sea funcional y bueno, ¿verdad? Y que no te atrapen haciéndolo. Ese era como su asunto. Así que Así que suena como si fuera un regreso no en términos de producción o lo que sea, sino solo en términos del sabor que está en la copa. Es mucho más similar al estilo de la Belle Époque. Sí, perdón, el estilo de los 1700, 1700, estilo. Es como una versión más intensa de ese estilo de los 1700 y por eso creo que la tradición de la absenta blanca suiza probablemente tiene más historia que aún no hemos descubierto hasta ahora. Entonces, como ha dado un giro de 180 grados, ¿qué fue lo que lo cambió? ¿Por qué no evolucionó a partir de la Belle Époque en lugar de la versión anterior?
Sí, y también yo de alguna manera tengo contacto con algunos tipos allá que también están involucrados en el ajenjo y tengo la impresión de que hasta cierto punto ellos son un poco más protectores de su tradición. Sé que no hace mucho hubo un movimiento para tratar de que se reconociera como un licor con indicación geográfica para esa región en particular. No sé hasta dónde llegaron con eso, pero creo que han sido un poco más reservados y discretos sobre cuál es la historia ahí, tratando de preservarla también como parte de su patrimonio cultural. Así que Sí, o sea, eso también tendría sentido. Cuando prohíbes una bebida popular, la obligas a irse a la clandestinidad. La gente que realmente se preocupa por eso y que en realidad es parte de su cultura y que realmente significa algo para ellos, en lugar de solo verse pretenciosos junto a lo que fuera la versión de Karen en ese entonces. Ya sabes, como que Karen lo está haciendo, así que yo también tengo que hacerlo, ese rollo de querer estar a la par de los demás. Si lo haces ilegal, todo ese lado, por decirlo de alguna manera, de los que solo aparentan, desaparece al instante. Ahora, las personas a las que realmente les importa, que es parte de su cultura, religión, como de su vida diaria, son los que van a seguir con la tradición, ¿no? Así que supongo que tiene sentido que el estilo vuelva a ser así. Pero también va a crear mucho de lo típico. Siento que la historia nos ha mostrado esto una y otra vez. Si declaras ilegal algo así, no desaparece, solo lo obliga a irse a la clandestinidad. Exacto. Y las personas que de todos modos estaban haciendo lo correcto solo van a guardar silencio y hacerlo discretamente, bajo el radar, sin decirle a nadie. Y luego llegan la gente de mala calaña y crean cosas terribles para las personas que lo quieren por otras razones, ya sabes. y esa prohibición llevó exactamente a eso, ¿verdad? No solo al asunto de Blanche Suiza, sino incluso al resurgimiento moderno del ajenjo. Desafortunadamente comenzó con productores realmente malos en algunos de los antiguos países del bloque soviético, que no estaban haciendo nada bueno, que parecía ajenjo o sabía a ajenjo, solo que terrible, artificialmente coloreado, un licor verde de pésima calidad hecho con alcohol neutro de grano que llamaban ajenjo. Pero también llamó la atención de la gente porque querían probar el ajenjo. Así que, sí, totalmente, amigo. Entonces, todo esto, esta especie de mitología popular que tenemos ahora en el público general sobre la absenta, creo que estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar. Subí un video y los comentarios que recibo me parecen muy interesantes. Simplemente parece como un gran velo de misticismo que no suficientes personas logran ver a través de él. Así que puedes decir lo que quieras y, estadísticamente hablando, no hay nadie allá afuera para desenmascarar las tonterías que acabas de decir. Porque no hay suficientes personas que sepan más. Los mitos que existen ahora y que son creídos por cierto porcentaje de la población, ¿crees que vienen de la campaña de desprestigio de las bodegas francesas? ¿Crees que viene del hecho de que estuvo prohibido durante tanto tiempo? Así que no se podía hablar de eso abiertamente. ¿Cómo? ¿De dónde viene eso? Y luego, obviamente, la gente que producía cosas terribles. Y tengo que asumir que algunas personas murieron por absenta de mala calidad, porque absolutamente no hay manera de evitarlo. Sí, o sea, sí. Es una mezcla de todo lo anterior. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este mito? Simplemente no es cierto. Las raíces de esto definitivamente están en la industria del vino. Ahí es donde empieza todo. Y luego creo que parte del interés también viene de la cultura pop, ¿verdad? Por ejemplo, toma, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, ¿sabes? Hay toda una escena con el ajenjo en esa película. Creo que una fuente que probablemente no recibe suficiente crédito, especialmente entre mi generación, es, ya sabes, Nine Inch Nails. Ellos hicieron una canción llamada The Perfect Drug y todo el video está centrado tanto en el arte de Edward Gorey como en un viaje alucinógeno provocado por la absenta, ¿verdad? Creo que eso probablemente hizo que muchas personas, ya sabes, en sus 30 y principios de los 40 pensaran algo como, bueno, ya sabes, Trent Reznor está tomando absenta y alucinando en un jardín de setos. Vamos a hacer eso también, ¿verdad? Así que, pero ciertamente las raíces empezaron con las bodegas impulsando esa narrativa, absolutamente. Y luego, ya sabes, miras el arte de Picasso y es algo psicodélico. Hay un elemento ahí de ese tipo de lucidez que puedes, en vez de verlo como lucidez, puedes verlo como, supongo que alucinógeno o psicodélico.
Creo que Hemingway probablemente tuvo mucho que ver también porque en realidad no tomaba absenta sino hasta después de la prohibición, pero ya sabes, era bastante famoso por importar botellas antiguas de absenta y hay una historia sobre él yendo a ver a un productor ilícito de absenta en los Alpes suizos. Y luego aparentemente hacía viajes de Cayo Hueso a Cuba para conseguir absenta y escribió en serio. Sí, como una especie de cancioncita, escribió una especie de cancioncita sobre eso y no recuerdo exactamente cómo va, pero es algo sobre que las termitas, entre comillas, en Florida son tan malas que le han hecho agujeros a su piano, pero básicamente lo que realmente pasaba era que estaba bebiendo absenta, se emborrachaba y le lanzaba un cuchillo al piano y él dice termitas en vez de ajenjo para hacer una especie de broma, ¿verdad? Entonces, Eso es muy gracioso. Correcto. Así que es como, una vez más, es una continuación de esta tormenta perfecta donde fue impactado. La gente como que lo recordó. Todavía está de alguna manera en el ADN de la cultura. Y ahora, una vez más, hay artistas prominentes que empiezan a adentrarse en esto. Pero ahora tenemos esto. Seamos honestos, a la gente simplemente le encanta lo que no se les permite tener, ¿verdad? Así que es exactamente eso, es casi como el efecto pirata. por el fruto prohibido. Sí, fruto prohibido, fuego prometeico, como quieras llamarlo. Todo está en esa misma categoría. Sí, totalmente. Muy bien, amigo. Así que creo que lo que quiero hacer es retroceder un poco y vamos a hablar específicamente porque lo que quiero es salir y hacer una absenta blanca suiza, te seré honesto. Esto, como dije al principio, este estilo de los años 1700 realmente me encanta. No es lo que pensaba que era la absenta. Creo que está increíblemente deliciosa. Quizá no esto específicamente, pero puedo ver totalmente el potencial que tiene este tipo de licor. Y Belle Époque suena divertido y todo, pero no es tanto mi tipo de bebida. Claro, absolutamente. Realmente está empezando a hacerlo. Así que es como esto, pero al máximo. Me encanta cómo suena eso. Entonces hago lo mismo que antes. ¿Qué cambio? Voy a usar una base de brandy otra vez. Dame el desglose aquí. Así que definitivamente deja tu ajenjo donde está. Aumenta el anís. No recuerdo qué te dije sobre los años 1700, pero definitivamente quieres que el anís y el hinojo estén cerca de 200 gramos por galón, seguro en eso. Definitivamente vas a querer hacer al menos am, ah, probablemente de 10 a 20 gramos por galón de toronjil. Probablemente vas a estar alrededor de 5 a 10 gramos por galón de hisopo si puedes encontrarlo. Yo pondría raíz de angélica probablemente en ese rango de 5 gramos por galón. Pondría raíz de regaliz en el rango de 5 gramos por galón. O una raíz, eso te lo dejaría a ti si te gusta ese sabor terroso en particular. Y sé que te gustan esos sabores más rústicos justo en ese rango de 5 gramos por galón. De hecho, yo usaría todas las raíces, cuantas más raíces mejor. Por supuesto. Incluso hemos usado, y esto no es necesariamente relevante para la blanche suiza, pero solo como idea, hemos usado raíz de diente de león aquí porque tenemos dientes de león por todo nuestro jardín. Y porque eso también me suele gustar en una absenta. Me aseguraría de que si guardaste tu blanquete de tu última destilación, la agregues de nuevo a esta sin duda y obtengas tanto aceite como puedas. Ese nivel más alto de anís y ese nivel más alto de raíz de regaliz en particular te van a ayudar a intensificar un poco más el luch. Y básicamente eso es exactamente lo que estás haciendo, potenciar lo que ya hiciste con el estilo de 1700 y hacerlo un poco más equilibrado y un poco más matizado. No tendría miedo porque a veces verás esto en la absenta de estilo suizo. No tendría miedo de incluso tal vez ponerle un poco de ralladura de limón y lo haría con mucha moderación. Quiero decir, puedes obtener algo de eso del toronjil, pero la ralladura va a ser un poco más brillante y tal vez te dé un poco más de contraste. Además, era muy raro ver esto, pero si tienes acceso a buenas vainas de vainilla, una o dos vainas de vainilla no le van a hacer daño a nada. Así que Está bien. Entonces, me imagino que para ambos el limón lo quieres para darle un poco de brillo, pero no quieres que quede demasiado cítrico. Todavía quieres que sea un licor pesado y aceitoso, no algo ligero y volátil. Exactamente. La vainilla, supongo que estamos hablando de cantidades muy pequeñas solo para aumentar la complejidad. No queremos que se note la dulzura propia de la vainilla.
100%, así que Así que estamos hablando de 2 o 3 gramos de limón. sí, probablemente espera, no. Estás hablando por galón, ¿verdad? Así que como de 5 a 10 gramos tal vez. Ni siquiera creo que necesites eso. Yo haría, honestamente, realmente haría de 1 a 2, o sea, una cantidad muy, muy pequeña, Cantidad, incluso para ti. Está bien. especialmente si también vas a poner toronjil ahí, porque eso lo va a potenciar, ¿verdad? Otra cosa, cuando hagas tu alcohol base esta vez, si guardaste esas colas tempranas de tu absenta la vez pasada, vuelve a destilar esas colas con ese alcohol base también, porque todos esos aceites todavía están en esas colas tempranas y puedes rectificarlos. Está bien. Así que, y todo eso va a seguir aumentando tu contenido de aceites. Está bien. Lo más importante es que siempre los guardes, siempre, cada vez. Si haces esto 1 millón de veces, siempre guarda esas colas tempranas y úsalas en el alcohol rectificado y siempre guarda ese blanquet y agrégalo de nuevo justo antes de destilar tu absenta. Porque eso va a seguir intensificando todo mucho más una y otra vez y seguirás obteniendo cada vez más esterificación de eso. Entonces, ¿eso no sería aplicable? Por ejemplo, si yo fuera a hacer el estilo Belle Époque, no querría usar la blanquette de los 1700 porque no tiene sentido. No lo harías. No vas a hacer una locura. Bueno, en realidad lo harías con los tres estilos. Eso era algo común en los tres. Reutilizar eso una y otra vez. Sí, Pero la blanquette para la Belle Époque sería una blanquette de estilo Belle Époque, así que va a ser más dulce y sí, más como postre en lugar de algo que te dé como un golpe en la cara. Bien, genial. ¿Y qué sería tradicional para esa época en cuanto a alcohol base? ¿Ahora volvemos al brandy porque las uvas vuelven a usarse o sigue siendo más con la base de azúcar? básicamente se quedaron con esa base de azúcar porque era lo más barato que podían conseguir y ya iba a ser un licor caro de producir para ellos porque aunque tenían ajenjo, así como toronjil, menta, etcétera, también vas a querer usar menta en esto. Honestamente, casi todo lo que hiciste en ese estilo de 1700 que hiciste, creo que también está en ese blanche que te envié antes en cuanto a la receta, solo que está más cargado, creo. Am, de todos modos, lo que estaba diciendo es que habría sido caro de producir porque habrían tenido que comprar su anís, su hinojo e importar todas esas cosas. Entonces, como eres un productor clandestino, se vuelve, bueno, ¿cuál es el mejor alcohol más barato que puedo conseguir y por el que también podría pagar impuestos para que nadie diga nada al respecto? Entonces, sí podrías hacerlo con azúcar de caña, creo. Así que, aunque eso no habría sido tradicional, Yo solo estaba pensando, no, lo revisaré. No creo que pueda conseguir azúcar de remolacha solo porque, ya sabes, Australia produce un montón de caña de azúcar. Tendría sentido que obtuviéramos eso en lugar de traer remolacha azucarera del hemisferio norte para acá. Pero me pregunto si tal vez puedo hacer algo similar a la receta que tenías y cambiar las pasas por simplemente un poco de betabel y echarlo ahí. esa es una gran idea. Eso sería muy interesante o incluso si no, usar solo un poco de betabel en la maceración podría ser interesante. Sí, claro. Será mucho más seguro hacerlo en la destilación, ¿no? Porque es más seguro en términos de equilibrio de sabores. Oye, ¿alguna vez has macerado o puesto betabel en la corriente de vapor antes? La verdad no tengo idea si lo necesito. Eso es nuevo. Eso sí que no lo sabía. Amigos, sí. ¿Verdad? Sí. Querida, ¿crees que si yo fuera a hacer eso podría hacer lo mismo, verdad? Solo usar azúcar, avena, solo para hacerlo un poco más cremoso. Sí, absolutamente. Y echar un poco de betabel ahí solo para darle ese sabor terroso. Ujú. Sí, no veo ninguna razón para no hacerlo. Sí, estoy emocionado por eso. Definitivamente es un concepto interesante. Sí. Y en cierto modo probablemente te dará más de, ¿cómo decirlo? Sería más fácil obtener más del sabor terroso porque la mayor parte de ese sabor terroso ya se pierde cuando se convierte en azúcar blanca granulada. Exacto. Mm. Está bien, sí, podría hacer eso. Muy bien, amigo. Lo último que quería hacer es jugar un poco al guacamole con algunos de estos mitos que aparecen. Está bien, sí. Quizás intentar y simplemente aclarar un poco las cosas. Así que el primero, que creo que ya mencionamos, es que vas a alucinar si tomas absenta. Creo que ya cubrimos eso bastante bien, ¿verdad? O sea, no es alucinógeno. Si quieres alucinar, come hongos.
Sí, sí, hay mejores sustancias. Sí, Sí, claro. Pero sí la hay. Potencialmente existe este tipo de sensación de lucidez. Y olvidé que esto tiene 60% de alcohol y lo he estado tomando como si no tuviera tanto alcohol y lo estoy tomando solo, sin agua. Y me estoy recuperando un poco ahora, pero sí lo hice. tú sí le estás entrando con todo al agua. Impresionante, quieres levantarte y ser grosero. Am, Se siente casi como si lo hubiera hecho por un rato. Estaba sentado ahí medio oído mientras hablabas y pensaba, sigue la conversación. Y ya regresé. Pero cierto, Am, para ser justo, bebí, así fue. y me tomé toda esa muestra, creo. Así que sí, estaba buena, estaba buena. Creo que era como una muestra de 80 mililitros o algo así. Quizá eran 100 mililitros, no lo sé, pero sí. Pero sí, lo hice. Hubo una sensación muy interesante, casi como un efecto corporal, como un cosquilleo por todo el cuerpo que te hace sentir como si estuvieras flotando. La sensación que normalmente tengo cuando es como ya es el final de la noche, he bebido demasiado y mi señal es cuando empiezo a hablar conmigo mismo en el espejo. Vas al baño y luego tienes como una conversación contigo mismo. ¿Estás tan borracho? ¿Por qué estás tan borracho, Jesse? Como, amigo, en ese momento ya estoy muy pasado. Pero en las ocasiones en que he llegado a ese punto, tienes esta sensación extraña, como flotante, casi como si estuvieras fuera de tu cuerpo. Y así me sentí ahora. Y yo estaba ni siquiera cerca de estar ebrio, ebrio como para, ya sabes, estar incapacitado. Así que eso fue algo interesante. Tendré que experimentar más con eso, caray. Sí. Y espera a que empieces a usar todavía más botánicos, porque entonces sí vas a ver ese efecto en serio. Y también será interesante para ti ver cómo funciona eso. Así que Sí, sí, porque es la misma cantidad de alcohol, pero muchos más botánicos. Así que todo lo que va a tener un efecto, si es que algo va a tener efecto, está en una proporción más alta. Sí, correcto. Así que creo que ya derribamos ese mito. ¿Cuáles son otros que escuchas mucho y que te dan risa en cuanto a la percepción general del ajenjo? creo que ni siquiera es un mito. Es que, ya sabes, hablamos un poco de esa diferencia entre el sabor de, ya sabes, el anís verde frente a una grajea de regaliz negro, ¿verdad? Y entonces tú, lo más importante para mí es cómo logras que la gente supere eso, ¿verdad? Como cuando la gente entra a la destilería y dices, hago absenta, y ellos dicen, bueno, eso está bien. Y luego dicen, pero no la tomo porque sabe a dulce de regaliz negro. O sea, ¿cómo logras que dejen de pensar eso y que vean que en realidad no sabe exactamente así? Entonces, la manera fácil que encontré para hacer eso es que en Estados Unidos a la mayoría de la gente no le gustan los dulces de regaliz negro, pero a la mayoría sí le gusta la cerveza de raíz, ¿verdad? Entonces haces un highball de absenta con cerveza de raíz y no convences a todos, pero puedes lograr que, ya sabes, una de cada tres personas deje de pensar en ese sabor a dulce de regaliz negro con la absenta y muchas veces regresan unos meses después y dicen, descubrí que realmente me encanta eso. Así que sí, Y luego, porque suele ser así, ¿verdad? Solo necesitas un punto de entrada. Como todas las personas que he escuchado decir no me gusta el whisky, es como no les creo nada. Simplemente no has probado suficiente whisky, ¿verdad? De suficientes maneras, ¿no? Es una gama tan grande de sabores. Lo mismo con la ginebra. No me gusta la ginebra. No te creo nada. Correcto. Creo que tal vez no te gusta la tónica porque supongo que nunca has probado la ginebra sin tónica. Tal vez, porque eso fue lo que me pasó a mí. Pensé que no me gustaba la ginebra, luego me di cuenta de que en realidad no me gustaba la tónica, descubrí que amo la ginebra y ahora me encanta la ginebra con tónica. Sabes, no sé, es algo raro. Pero tienes razón, la cerveza de raíz y los caramelos de regaliz negro tienen un sabor muy parecido. Como si te imaginaras una rueda de colores, pero de sabores, están justo al lado una de la otra, pero son totalmente diferentes. Esto podría empeorar el problema, pero he estado pensando en eso. Para mí, el ajenjo es casi más parecido al Jägermeister que a lo que yo pensaba que era el ajenjo. No en cuanto a la forma en que lo bebes, ni en cuanto a la dulzura, lo licoroso, nada de eso, sino solo en cuanto al perfil de sabor. Es una bebida herbal, no sabe a grajeas de regaliz negro, es solo como hierbas. así que es curioso que mencionaras lo de Jägermeister porque, y no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero lo voy a contar porque es gracioso.
Así que cuando entramos al mercado de Saint Louis, cuando recién llegamos a Missouri con la distribución, a mí me tocó ir al lado universitario de la ciudad, mientras que mi vendedor fue a los lugares más exclusivos. Y de hecho, esa fue una de las formas en que logré vender nuestro ajenjo en los establecimientos, literalmente diciendo algo como, es como Jägermeister, pero para momentos. Y 9 veces. Es mucho mejor, es como el Jägermeister, pero para los profesionales en vez de esa cosa que sabe a grajea de regaliz negro. 100% amigo. Sí. Sí, sí, puedo entrarle a eso. No es dulce ni empalagoso. Ujú. Pero tiene un perfil de sabor similar, sí. Sí. Otra de las cosas que surgieron mucho del último video que publiqué fue el ajenjo está prohibido en Estados Unidos. Así que toda la absenta que ves en Estados Unidos no es realmente absenta. Y así sucesivamente, todas las cosas que vienen de ahí. Estoy seguro de que ya has escuchado a alguien decir esto antes, ¿verdad? Sí, todo el tiempo, absolutamente, y no podría estar más lejos de la verdad. Así que estamos restringidos en la cantidad de alfa-tuyona que puede haber en el producto final, y solían ser muy estrictos con eso, y no creo que sean tan estrictos como solían serlo. Y no recuerdo exactamente, creo que se suponía que debíamos estar por debajo de 10 partes por millón o algo así, mientras que en Europa ellos podían tener hasta 30 partes por millón. Pero cuando regresas y ves el trabajo que Ted Bro con Jade Leakers hizo cuando él trajo la absenta de vuelta al público general y la hizo legal en Estados Unidos otra vez, y ves la cromatografía de gases y toda la química en la que trabajó, incluso en esas absentas vintage nunca estuvieron en su mayoría ni cerca de 30 partes por millón o algo así. Esa tasa arbitraria está basada en Francia para empezar, así que eso nunca fue el caso. Y la manera en que realmente prohibieron la absenta originalmente fue prohibiendo la alfa-tuyona. Eso fue lo que hicieron, lo que significaba que todos pensaban que por el ajenjo tenías ese contenido de alfa-tuyona y por lo tanto no puedes usar ajenjo. Pero resulta que nunca hubo suficiente alfa-tuyona desde el principio, como ya discutimos, lo que significa que nunca debió haber sido ilegal en primer lugar. Y técnicamente, en realidad, supongo que si lo ves basado en la alfa-tuyona, nunca fue realmente ilegal. Es solo que nadie podía probar lo contrario. Exacto, no podías probar que no había esa cantidad ahí. Así que Entiendo completamente que no eres un cromatógrafo de gases ambulante, pero ¿qué supondrías tú? ¿Dirías que esto tiene menos de 10 partes por millón de alfa-tuyona? Sí, el que yo hice. fácilmente debería ser así. Bien, entonces puedes hacer una bebida bonita, puedes hacer una como y no como, ya sé, absenta, pero esta no es una bebida dulce y bonita. Tiene algo de cuerpo que equilibra todo lo demás. Así que puedes hacer una absenta bastante auténtica, incluso con el límite neto de 10 partes por millón. Y tú eres, Eres interesante. incluso si tuvieras más de 10 partes por millón en lo que hiciste, porque si usamos mucho ajenjo en eso, varía muchísimo dependiendo de dónde se cultive ese ajenjo, cuán viejo sea el ajenjo, etcétera. O sea, literalmente está por todos lados. Y así que tocando madera, y no me malinterpretes, espero que no pase. No nos han pedido una prueba de absenta desde hace varios años, al menos en lo que respecta al tema del ajenjo. Se interesaron mucho más en ese regaliz negro o en el componente de raíz de regaliz en particular porque es vasoconstrictor. Y según tengo entendido, alguien inventó una especie de cura para la resaca que dependía de uno de los compuestos de la raíz de regaliz y hubo algunas preocupaciones cardiovasculares. Y entonces pasaron de que el ajenjo era un problema a que ahora la raíz de regaliz es un problema. Pero sí, usamos ajenjo molido al 100%. De hecho, nosotros importamos el nuestro de Francia. Así que. Genial. ¿Qué más hay? Puedo incluso poner ese video y pensar un poco, a ver si hay algo más que me parezca interesante. Así que para mí el verdadero tema son los mitos sobre la producción. Así que dos cosas que no son, supongo que no son realmente mitos, sino más bien malentendidos. Una es que, ya sabes, hay un movimiento para que el ajenjo regrese, especialmente en Estados Unidos entre los destiladores artesanales, pero parece que hay una verdadera renuencia
a hacer algo no tradicional con el ajenjo. En otras palabras, todos los que están en el mundo del ajenjo intentan mantenerse dentro de esa onda de la Belle Époque y tratar de permanecer dentro de esos límites de lo que eso significa. Y ellos no lo ven como nosotros vemos la ginebra americana, ¿verdad? Y no veo ninguna razón por la que no puedas hacer un ajenjo de estilo moderno, ¿verdad? No hay un undécimo mandamiento que diga no harás, ya sabes, un ajenjo moderno. Sí. Sí, pero entonces quiero decir, Podría haber un argumento para decir que tal vez no deberías llamarlo ajenjo, como volviendo a la regionalización de la bebida. Puedo entender eso, ¿verdad? Como hay personas que quieren una bebida tradicional, si tiene la palabra ajenjo, tenemos una idea general de lo que estamos obteniendo. Puedo, la verdad es que muchas veces no me decido con ese argumento, pero sí puedo. Y también deberíamos decir que el plan es usar estos dos podcasts como trampolín para regresar y luego hablar sobre lo que puede ser un ajenjo moderno y quizás lo que tú piensas que debería ser, buenos ejemplos y todo ese tipo de cosas también. Así que volveremos. y hasta cierto punto también tenemos un poco de eso porque tuvimos esa tradición de ajenjo en Indiana desde 1830, que es algo paralelo al desarrollo del ajenjo en Europa al mismo tiempo. Así que eso es algo interesante, pero además no tenemos una categoría reconocida de ajenjo en Estados Unidos. Todo entra en la categoría de especialidades de bebidas destiladas. Así es, así es. Cuando ves ajenjo en la botella es simplemente un nombre fantasioso, eso es lo que es. En la misma línea, lo otro que me molesta, siempre me alegra ver que el ajenjo reciba atención en particular. Y por supuesto tenemos, ya sabes, el programa Moonshiners y ellos hicieron Master Distiller y todo eso. Han mostrado a algunas personas ahí haciendo, entre comillas, ajenjo y estoy totalmente a favor de americanizar el ajenjo, pero cuando te acercas al ajenjo desde el voy a poner, ya sabes, 60 gramos por galón de ajenjo y voy a poner 20 gramos por galón de anís y 20 gramos por galón de hinojo. Eso no es ajenjo, ¿verdad? No veo ningún argumento válido para llamar ajenjo a algo así, ¿verdad? Debería haber al menos, y quizá por eso necesitamos una categoría en particular, para que al menos haya una base sobre la que puedas trabajar. Así que sí. Quiero decir, pasa algo similar con la ginebra, ¿verdad? Ya sabes, le ponemos 12 gramos de enebro y 4 kilos de fresas y lo llamamos ginebra. Es como, bueno, realmente no hay nada que te impida hacer eso. Claro, pero se podría argumentar que eso es un licor de fresa con un poco de enebro. Ya sabes. Sí, Sí, y es complicado, ¿verdad? Porque una de las últimas ginebras que hice tiene un montón de pepino y la llamé ginebra para el YouTube. Pero en realidad hay una gran parte de mí que piensa, bueno, esto realmente no es ginebra, solo es delicioso, ya sabes, ¿verdad? Pero, qué etiqueta le pongo si no es ginebra, ¿sabes? Y si fuera a hacer una versión comercial de esto, probablemente pondría algo en la botella. Apenas puedes llamar a esto ginebra, pero está malditamente sabroso, ya sabes, algo así. sí, mi excusa sería un montón de destilados botánicos, pero sería súper genérico. Sería como Aqua Vitae 1, Aqua Vitae 2. Y lo llamaría y lo pondría en la categoría de especialidad de destilados. Sí, me encanta esa categoría. Todo se vale, es el comodín, sí. Estoy revisando estos comentarios, amigo, y realmente no veo nada específico que crea que debamos abordar, pero hay un par de cosas que me llaman la atención. Una, a Meet the Goat. Siempre pensé que Theo Jones y el ajenjo me convertirían instantáneamente en un artista vanguardista y me permitirían juntarme con los bohemios. Todo lo que conseguí fueron tipos vulgares. Esto es algo común para ti en Estados Unidos porque me he dado cuenta totalmente de eso aquí en Australia y Nueva Zelanda. Sí, absolutamente, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde salió? Esa es una muy buena pregunta. No lo sé. Siempre hago la broma porque he tenido a algunas personas, han venido algunas personas en los recorridos que, ya sabes, se meten en lo bohemio y todo ese rollo. Y siempre hago la broma cuando empiezo esa conversación con ellos, les digo, ¿eres artista? Y luego me dicen, sí, pinto un poco. Y yo les digo, ¿ya te cortaste la oreja y probaste eso? ¿Verdad? Si vas a comprometerte con la idea, tienes que comprometerte con la idea. No puedes quedarte a la mitad. Me refiero a lo de Bogan. ¿Qué es eso? Está bien. Correcto, correcto. Así que esto también es jerga de Nueva Zelanda. ¿Cómo digo esto?
como metalero medio corriente, supongo que sería la mejor manera de decirlo. Está bien, sin ser un metiche, no. No sé exactamente a qué te refieres. Como un metalero grunge que maneja un Holden V8 destartalado. Y usa botas de combate para ir al trabajo y sí, así sucesivamente, sí. Sí, ¿Hay alguna asociación entre ese tipo de personas y el ajenjo en Estados Unidos? Porque definitivamente aquí sí la hay. creo que sí, hasta cierto punto. Yo diría, supongo que en lugar de eso, aquí sería más como la cultura gótica, ¿no? La cultura gótica estaba muy relacionada, sí. Muy similar, excepto que no puede ser como la gótico, emo, niño, rico. Tiene que ser como el gótico de clase baja. ¿Verdad? Correcto, es muy, muy parecido. Ya me van a cancelar, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Fuiste a ver a Bauhaus en su gira o algo así? Claro, o has escuchado, sí. O ya sabes, no has vivido la vida hasta que te has tomado una botella de absenta mientras escuchas Disintegration de The Cure. No lo sé, pero sí, entiendo, sí. No puede ser gótico y que Metallica sea lo más pesado que escuchas, algo así, ¿verdad? Correcto, ya te entendí, ahora sí te sigo. Bien, aprendí una palabra nueva. Bien, sí, bien. Bogan, sí, sí, es como un metalero naco. Si alguna vez te topas, Con alguien de Australia o Nueva Zelanda, supongo, si alguna vez andas con absenta ilegal, ya sabes cómo llamarla ahora. correcto, sí, sí, sí. Querida, solo estoy echando un vistazo por aquí. Realmente no veo nada más. Supongo que, honestamente, ahora que lo pienso, todo lo que he escuchado es una mezcla o una variación de que es ilegal, que te va a matar, que va a hacer que se te caigan los testículos. En realidad, bueno, no hemos hablado mucho de eso, como de la parte de que el ajenjo te va a matar, que es muy parecido a lo que dices. Pero, Dan, ¿qué piensas tú de eso, amigo? Entonces, la alfa-tuyona, de nuevo, es una toxina y como dije, en dosis realmente altas puede causar convulsiones. Ahora, ¿hay alguna evidencia de que en dosis realmente altas también causa daño hepático, pero el alcohol también está causando daño hepático? Curiosamente, y saliéndome un poco de mi papel en Spirits of French League aquí, porque no se me permite hacer esto desde su perspectiva. Ha habido un montón de estudios en Francia, especialmente en los últimos años que hemos vivido, sobre el ajenjo como antimicrobiano y antiviral. Interesante. Y aparentemente sigue siendo efectivo incluso después de ser destilado. Así que, de nuevo, eso nos lleva a esta idea de la que hablamos en el primer episodio. Eso nos lleva a esta idea de la que hablamos en el primer episodio, que esto comenzó como una medicina. Y no sé si te lo dije en ese momento o no, Jesse, pero tengo esto. Si fuera por mí y la TTV fuera a implementar algo como si vinieran conmigo y me dijeran, Alan, ¿qué harías para cambiar algo? Yo diría que sería bueno ver una categoría que tuviera que estar respaldada científicamente, ¿verdad? Lo cual nunca va a pasar, pero en un mundo feliz sucede donde tendrías una categoría de alcoholes y ciertos ginebras entrarían en esto, ciertos aquavits entrarían en esto. Y la absenta, la verdadera absenta ciertamente también, que podrías casi, y no es la mejor palabra para esto, pero es la mejor descripción que tengo, casi tendrías una categoría de alcoholes que llamarías alcoholes funcionales, ¿verdad? Y que tienen algunos posibles beneficios para la salud. Tienen algunos posibles beneficios para la salud, ¿verdad? Así que mientras los uses con moderación, pero desafortunadamente no creo que alguna vez lleguemos a eso. Y eso es desafortunado porque sí creo que el ajenjo tiene algunos efectos medicinales legítimos que he notado, ya sea de primera mano o de segunda mano. Y te daré solo un pequeño dato adicional. Cuando yo estaba tomando mucho ajenjo y dos de mis otros muy buenos amigos que también están en la industria estaban tomando mucho ajenjo, pasamos varios meses sin que nadie se enfermara de nada. Y en el momento en que se me acabó ese ajenjo, todos nos enfermamos al mismo tiempo en un periodo de 2 semanas. Así que eso fue toda la evidencia que necesitaba para saber que había algo ahí. Así que sí, Totalmente. Es curioso cómo se dan esas cosas, ¿no? Sí. Porque tienes razón, no podías hacerlo porque dirían, bueno, amigo, es alcohol.
No podemos decir que beber alcohol es bueno para ti, pero podrías decir, oye, mira, si vas a estar dándole duro al whisky o al vodka, en vez de beber eso, bebe esto. Y al menos estás recibiendo exactamente los mismos efectos dañinos, pero potencialmente hay algunos efectos positivos. O sea, podrías decir eso, esa es una afirmación con la que me siento cómodo. ¿Sabes? Y tiendo a ser muy cauteloso al hacer afirmaciones tajantes que no puedes probar científicamente. Absolutamente. Está bien creer eso para ti mismo y actuar como si fuera algo bueno para ti. Es muy difícil que alguien lo recomiende a otra persona o que el gobierno lo recomiende al 100% o cosas así sin el respaldo de evidencia científica realmente rigurosa. ¿Y qué? Sí. Es complicado. Lo que incluso podría ser ideal. Lo que iba a decir es, está bien. Perdón, No, no, continúa, sí. Sí. Así que con la idea de esto del alcohol funcional, si en realidad tuvieras investigación gubernamental detrás de eso, podrías incluso, y quién sabe, pero podrías incluso ver el día en que, ya sabes, ninguno de nosotros quiere la prohibición. Así que obviamente eso lo descartamos, pero podrías incluso ver el día en que podría haber ciertas condiciones donde un doctor diga, igual que lo hacían en los viejos tiempos, ya sabes, bueno, necesitas tomarte un vaso de whisky o lo que sea, pero podría ser, ya sabes, toma un vaso de absenta una vez a la semana y eso, ya sabes, ayuda en lo que tenga que ayudar. Se podría argumentar si se hicieran los estudios y se viera la funcionalidad de las medicinas herbales y la alquimia que implica la absenta, de que podría haber usos para ella de esa manera en un entorno médico, por así decirlo. así que sí, totalmente, amigo. Ayer, o mejor dicho, anoche, para la serie de destilados meme en YouTube, destilé enjuague bucal Listerine. Wow. No lo hagas, hermano. Sabe horrible. Terrible. Oye, ¿tienen Vicks Vaporub en Estados Unidos? Sí, ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, imagínate comer un frasco de Vicks. Más o menos así sabía. Estaba horrible. Pero me puso a pensar. Estaba un poco preocupado con la idea de que esto pudiera interpretarse de una manera en la que no quiero presentar todo esto. No quiero mostrarlo como si se tratara de emborracharse barato con cosas que puedes comprar en el supermercado sin pagar el impuesto al alcohol. Nada de ese tipo de cosas. Así que investigué un poco y por un lado sí lo era. Am, no bebas enjuague bucal porque la mayoría de las veces está desnaturalizado, así que no tienen que pagar impuestos sobre el alcohol. Yo pensé, bueno, eso tiene sentido, pero también es un producto que literalmente está hecho para ponértelo en la boca. Entonces, ¿hasta qué punto desnaturalizan esto en realidad? Así que, por seguridad, realmente no lo bebimos. Solo lo probamos un poco y eso fue todo. Pero sí, revisé un par de estudios y no profundicé en qué tan válidos eran esos estudios. Solo les eché un vistazo rápido. Y básicamente, sí, hay cosas desagradables en el enjuague bucal, pero resulta que si tomas un montón de eso regularmente, lo peor que contiene es el etanol. eso tiene sentido. Esta idea simplemente vuelve una y otra vez, como no uses sulfato de cobre para colorear tu alcohol. Sí, lo estás buscando, absolutamente, sí. No uses un radiador viejo de un auto de hace 40 años como tu condensador de reflujo o tu condensador de producto. Te vas a matar. Pero simplemente no seas un idiota y de verdad, o sea, es alcohol, es un veneno, lo sabemos. Sí, absolutamente. Cualquier cosa en la dosis equivocada es un veneno. Sí. Y cualquier cosa en una dosis lo suficientemente pequeña está completamente bien. Bueno, ya sabes, quizá tengas que hablar de eso. Y me encanta lo de los destilados meme que haces de todos modos, pero quizá tengas que hacer una absenta de destilados meme. Tal vez tengas que irte por el lado de las jelly beans negras y ver qué puedes hacer. De hecho, es un buen punto. Eso sería bastante gracioso. Am, Ujú. ¿Cómo hago eso para agarrarlos por sorpresa? Sí, sí. Eso podría ser divertido. Tienes que como que soltar yo. Voy a hacer absenta hoy. Lo que haces es que lo sueltas como un episodio extra oculto en medio de un episodio completo, ¿sabes? Como que de repente cambias a... Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, claro. O sea, simplemente jelly beans negras. Tiene que ser eso. O sea, tengo que decirlo, siento que sé exactamente a qué sabe eso. Sabe como una sambuca muy mala. Sí, correcto.
Querido, muy bien, amigo. Esto ha sido absolutamente increíble, hermano. Definitivamente voy a intentar hacer otra absenta en este estilo. Increíble. Estilo Blanche Suiza. Sí, estoy enganchado. Creo que es deliciosa. Amigo, es caro comprar botánicos, la verdad. No es barato hacer esencia. Y especialmente, ya sabes, y sé que tú tienes aún más dificultad para encontrarlos donde estás, pero incluso encontrar botánicos de buena calidad en general es un dolor de cabeza, es un dolor encontrarlos. Así que Sí. Quiero decir, realmente no tenía opciones. Básicamente podía comprarlo en diferentes lugares, pero casi todos esos lugares lo obtenían del mismo distribuidor. Sabes, no había opciones en cuanto a conseguir cosas diferentes, así que simplemente lo compré y esperé que estuviera bien. Absolutamente. bueno, y cuando regreses y veas esas recetas que te di, si tienes alguna pregunta o algo por el estilo, solo comunícate conmigo. Con gusto te ayudaré. La otra cosa que quiero agregar aquí también, porque creo que acaba de salir, acabo de terminar el segundo librito porque estoy haciendo esta serie de libritos de vez en cuando que vendemos a través de nuestro sitio web, The Alchemist's Cabinet. Así que The Alchemist's Cabinet Volume 2, no puedo recordar, creo que lo llamamos el método del bosque negro, pero hay un montón de recetas botánicas ahí, incluyendo creo 3 o 4 recetas de absenta y algunas recetas de ginebra y otras cosas. Para las personas que quieran investigar más sobre ese tipo de cosas y quieran ponerse realmente raros, creo que hay varias bebidas espirituosas botánicas a base de jugo de naranja ahí porque por alguna razón me obsesioné con eso durante unos 6 meses, así que correcto, correcto. ¿Es ese jugo de naranja como fuente de azúcar para fermentar o jugo de naranja como para dar sabor en el alambique o fuente de azúcar solo como fuente de azúcar? Vaya, ok. Sí, solo lo chaptalicé porque creo que el jugo de naranja comercial tiene una gravedad específica como de 1040 o algo así que es bastante baja. Así que lo aumenté con, ya sabes, azúcar para chaptalizar. Y en realidad empezó porque alguien me trajo una camioneta llena de cítricos una vez en pleno invierno. No sé de dónde lo sacaron, pero era como todo tipo de cítricos que puedas imaginar, así que mi cuarto extra estaba lleno de estas cajas de cítricos y yo estaba como no tengo idea de qué demonios voy a hacer con todo esto. Así que se convirtió en, bueno, puedes hacer brandy de naranja, puedes hacer brandy de jugo de naranja y luego, bueno, ¿qué demonios haces con eso después? Sí, así que sí. Sí, sí, correcto. Sí, una amiga me llamó el otro día y está cultivando tomates y me dijo, tengo, creo que eran dos o tres cubetas de 20 litros de tomates aquí que necesitan comerse de aquí a la próxima semana. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer con eso? Y lo primero que pensé fue, ¿puedo hacer brandy de tomate? Correcto, no, perdón. Te refieres a comida. Está bien, comida. Salsa, tomates secos al sol. Sí, 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 sé a lo que te refieres. Algunas de las mejores cosas salen de las cosas gratis. sí, sí, sí. Bueno, o sea, amigo, cuando lo piensas, eso es básicamente lo que cualquier alcohol ha sido siempre, ¿no? Es como que es lo suficientemente barato como para dárselo a los animales. Hagamos licor con eso, ¿verdad? En cualquier parte del mundo así funciona. Sí. Am, entonces, ¿dónde puede la gente conseguir el libro, amigo? Promociona el libro, hazlo con ganas. Entonces, para los pedidos en Estados Unidos ahora mismo y probablemente también internacionales, aunque si vas a pedir desde el extranjero, asegúrate de contactarnos primero para que podamos confirmar que el envío está disponible. Pero es en thealchemistscabinet.com, el almacén que está en The Alchemist's Cabinet. Y luego hay y no me lo sé de memoria porque es uno de esos enlaces largos, pero si revisas mi Facebook o Instagram, verás que hay un enlace de Amazon para Estados Unidos. Y sé que también hay uno para Canadá. Si haces el pedido a través de nuestra tienda, nos toma un par de semanas conseguirlos y definitivamente podemos encontrar la manera de enviártelos internacionalmente. Y si los pides por la tienda, también los firmo, así que probablemente esa sea la mejor opción en general. Genial, genial, muy bien. Increíble, amigo. Bueno, esto ha sido realmente genial, hermano. Definitivamente me pondré en contacto contigo para hacerte algunas preguntas cuando llegue a casa para hacer esto. Pero para aquellos que están escuchando, si tienen preguntas específicas sobre el ajenjo, pueden intentar ponerse en contacto conmigo. Siempre me cuesta un poco decir esto porque entonces demasiadas personas lo intentan y no podemos responderles a todos. Pero vamos a hacer otro podcast. Así que intentaré reunir algunas preguntas que tengan para resumir todo este asunto del ajenjo juntos. Y podemos incluir un poco de eso, además de hablar sobre cómo hacer un ajenjo moderno.
También quería tomarme un minuto para agradecerles por darle impulso al canal One Piece at a Time, porque eso me ayudó muchísimo. Me refiero, Sí, ya sabes, todavía no tenemos muchos espectadores, pero los que tenemos son personas que están interesadas en las cosas avanzadas. Y eso es lo que esperaba que pudiera atraer a esas personas. Y definitivamente los conseguimos. Y llegaron en masa después de ver tu contenido, sin duda. Así que te lo agradezco mucho, amigo. un placer absoluto, hermano. Y vamos, ¿sabes qué? Lo voy a mencionar. Voy a mencionar todo tu contenido en la introducción que grabaré después para ponerla al principio de esto cuando finalmente salga al aire. Las líneas de tiempo se enredan, pero si alguien ha escuchado hasta aquí, obviamente ha disfrutado escucharnos hablar. Ya llevamos como 2 horas, así que si has disfrutado tanto esta conversación, asegúrate de ir a checar el podcast y el canal de YouTube de Alan. El canal de YouTube es One Piece at a Time Distilling. Y no dejes que, ¿cómo lo dirías? Alan no estaba bromeando del todo sobre su herencia aquí. No dejes que eso te engañe, amigo, porque hay una percepción negativa al respecto en diferentes partes del mundo. Correcto. Alan tiene información increíblemente buena para aportar desde un punto de vista histórico, desde el punto de vista de la destilación casera, y además mezcla todo eso con su experiencia como destilador profesional de verdad. Así que sí, súmense a eso, chicos. Así que gracias, Alan. Esto ha sido genial, amigo. No te vayas, quiero hablar contigo después de que dejemos de grabar. Pero muchas gracias, amigo. Lo aprecio. Sí. Me alegra estar aquí. Gracias. Así que un enorme, enorme agradecimiento a Alan por hacer esto. Realmente aprecio tu aporte, amigo, y lamento que me haya tomado tanto tiempo sacar este video. Eso fue mi culpa. Pero si has visto hasta aquí, estoy seguro de que entiendes por qué vale la pena ir y revisar todo lo que Alan está haciendo. Una vez más, te recuerdo que los enlaces están en la descripción. Ve a revisarlos. Dile que es increíble. Te va a valer la pena. Confía en mí. Muy bien, equipo. Nos vemos luego. Hasta la próxima.